Suscríbete a la Panterita. El WhatsApp dijo. Y que todos ustedes, no sé también, cuánto. No, recibí un WhatsApp también que donde me dice el gol del Real Madrid sucede justo con lo de Parsajú, también me dice, me felicita, estamos ¿De qué eso es? El pique en diagonal que hizo Vinicius para el gol del Real. Y ahora pasa jueves inicio. No, que lo que le recomendamos a Parsajú. Es que pique en diagonal, primer palo. Qué fácil es la vida. Hay que aprender. La puta, vos sos, no, eso no es nada. El paraguayo pues le cuenta una anécdota que está, lo dice, eso no es nada, yo te voy a contar lo que me pasó a mí. No, así no. Tus electrodomésticos deben ser Jan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Yo me estaba mandando Bea Cantelo, por eso cuando vos me dijiste, Francisco, me dijo Bea Cantelo que ya habló con el colega. Yo pregunté por dentro también. Y bueno, está bien, hay que preguntar, pero yo te cuento la anécdota que es real. Sí. Él se reunió, Robert, en un hotel de los tantos que hay en San Pablo, cerca del aeropuerto, para finiquitar. Y por la decisión de la familia, ¿sabe que lo quise? Dijo, no, queremos seguir en Brasil. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Arturo, buen día. ¿Cómo anda, Diego? ¿Qué emoción todo. Hoy hablamos con tu mamá esta mañana, Diego. Sí, me acabo de enterar, ¿verdad? Todavía no me levanté de mi cama, estoy acostado todavía y vi en el grupo que le está enviando los audios a mi mamá. Y bueno, contanos, Diego, las sensaciones son únicas y pediste disculpas por lo que pudo haber sido y no fue en el partido ante Olimpia, aquella pelota que tu disparo tuyo de Olveira, ayer el gol de la clasificación, tanta importancia, tanto beneficio, en el buen sentido de la palabra, acarrea un gol como el tuyo a favor de tu equipo luqueño, clasificándose a fases de la Sudamericana, Diego. Así como decir, ¿verdad?, que me tocó pedir disculpas, yo creo que los compañeros lo tomaron de otra forma, ¿verdad? Todos me hablaron, me dijeron que no haga eso, que yo estoy empezando, que no tengo por qué pedir disculpas, yo no era el culpable de todo, y eso me hicieron sentir, ¿verdad? Yo creo que eso ayudó bastante para que me pueda reponer y sacar fuerza para este partido, ¿verdad? Diego, yendo a lo que pasó el fin de semana, como que te cargaste una mochila que no te correspondía, por así decirlo, y el propio Julio César Cáceres dijo eso, que en realidad todos los jugadores están expuestos a esas situaciones en particular. Así mismo, eso es lo que dije, ¿verdad? Que mis compañeros justamente, el profe también, el staff, la gente que me rodea, todos me dijeron, ¿verdad? Que no haga caso, que no era todo mío, que era más grupal, ¿verdad? Así me hicieron sentir y de esa forma lograron convencerme, ¿verdad? De que no todo era mi culpa. Diego, y ayer cuando te llama Julio César Cáceres, faltaban 10 minutos para el final, ¿percibías, sentías que ibas a tener una? ¿Qué pensaste cuando él decide meterte al terreno de juego en esa última tanda de cambios? Antes de entrar yo presentía que me iba a llamar, ¿verdad? Cuando el profe miraba el calentamiento, ¿verdad? Estaba consciente de que me iba a tocar, de que si entraba me iba a tocar una, y así entré con esa mentalidad, ¿verdad? De que iba a tener una porque el partido estaba trabado y por suerte se me dio. Y bueno, Diego, lo mejor para vos, gracias por tu tiempo y disfrutar tu momento, gracias. Gracias a vos, Arturo. Gracias. Diego Fernández, la mamá de Diego Fernández en un momento. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Sea el precio bajo, calidad superior. Con la mamá, antes del partido, lo que ya sentía la señora, durante y después. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Acá un poquito difónica todavía, pero estamos súper bien acá, muy felices. La verdad que en la semana no pasamos tan bien, pero yo le dije a él, papi, Dios es justo y vas a ver, el tiempo de Dios es perfecto, le dije, y vas a ver que todo tiene su revancha, y así se dio. ¿Y cómo vieron esa etapa hasta el partido de ayer? Contanos, Mónica. Hay cosas que quedan entre la mamá, la familia y los hijos, uno puede entender, pero estaba muy afectado, Diego, por el partido anterior ante Olimpia, que le para Olveira, hasta pidió disculpas. Le afectó mucho, ¿verdad?
Sí, a toda la familia realmente nos afectó más los comentarios, pero nosotros estamos con él, le apoyamos, le damos fuerzas y siempre a su lado, en las buenas y en las malas. Y eso yo le dije, en las buenas y en las malas, vos sabés lo que hacer y tu familia siempre está contigo. Y entra, ¿cuánto faltaba? 10 minutos para terminar, entra tu hijo. 10 minutos, sí, así mismo. Y esa sensación, vos te fuiste a la cancha. Yo tenía un pálpito. ¿Tenías vos? Yo tenía un pálpito, yo no sé, como mamá sentía algo, sentía que algo iba a pasar, ¿entendés? Y era, gracias a Dios, un pálpito bueno. ¿Y te fuiste a la cancha, Mónica? Claro, por supuesto, sí, me fui. No, yo no quiero meterme en la intromisión emocional, es muy difícil hacerlo. Pero uno dice, yo me quedo nomás, ¿para qué me voy a ir? Pero vos tenías esa enorme confianza, porque no arrancó el partido y después entra, por eso digo. Sí, no, yo siempre, en las buenas y en las malas, más en las malas, y dije, no, yo me voy, yo me tengo que ir. Y me fui a acompañarle a mi hijo. Y cuando llega el gol, lo que habrá sentido, me dirá qué pregunta obvia, pero la mamá festeja de otra manera. Me tiré en el piso, me arrodillé y lo único que dije fue gracias Dios, porque desde que entró le estuve orando a Dios y rezando a la Virgencita, desde que entró. Antes que entre ya estaba rezando, ¿verdad? Pero en el momento que entró, recé y le pedí a Dios que se haga su voluntad, pero yo quería que sea verdad, como yo quería, ¿verdad? Pero que se haga su voluntad, le dije a Dios. El gol de la victoria, por eso insisto con esto, con Diego Fernández, tiene una significación notable pasar a la siguiente fase. Mónica, ¿y cuánto tiempo duró esa parte del gol? ¿Haces una reflexión del festejo, del tiempo? ¿Cómo fue? No, desde que metió el gol yo ya no pude ver el partido, ¿verdad? Le estuve agradeciendo solo a Dios de ese momento, sea cual fuera el resultado, porque él necesitaba de ese gol, él necesitaba por su fanatismo también, ¿verdad? Y nosotros también, porque nosotros somos luqueños de cuna. Por eso te decía, Mónica, porque en Luque, la mamá, el chico pudo haber sido, no fue el partido anterior contra Olimpia, a la victoria ahora, con esa presión constante, porque muy fanática es la hinchada luqueña. Sí, yo sé que, porque yo soy luqueña, yo soy fanática y yo sé cómo siente un fanático luqueño, ¿verdad? Y tal vez no me dolió mucho, ¿verdad? Lo que dijeron, pero bueno, yo le dije, puse todo en manos de Dios y se dio como se tenía que dar. Por eso te decía, Mónica, hay cosas en la vida, hechos intransferibles, o no puedo decir como mamá, quiero transferirle a otra mamá lo que siento yo del partido anterior, pide disculpas a Diego, hace su gol, y la propia emoción de tu hijo Diego, porque no es un gol más, tiene un valor un grandioso para el luqueño y para el pueblo luqueño. Sí, así mismo es inexplicable, sí, es inexplicable sí. lo que sentimos. No sé cómo explicarte en palabras lo que pasó. Y terminado el partido, ¿qué con Diego? Contanos, Mónica, la mamá. Estamos hablando con la mamá, no. Mónica Seimín, la mamá de Diego Fernández, actor del único gol de la victoria sudamericana, pasando el luqueño a la siguiente fase. ¿Qué pasa después terminado el partido? Y nos encontramos después del partido y le abracé y le dije porque, ¿qué te dije? Le dije, porque ayer yo le dije a él, vas a meter un gol, le dije, vas a entrar y vas a meter un gol.
y le abracé y le dije, ¿qué te dije? Lo que dice una mamá se cumple, le dije, porque lo que la mamá quiere para el hijo, si quiere bien, se cumple, le dije, y le abracé, oré con él, y fue un momento muy, muy, muy significativo. Y vos fijate, estamos con Mónica Seguín, la mamá de Diego Fernández, actor del gol de Luqueño. Digo, esto de la semana, digas a lo de hoy, del sufrimiento, yo disculpame el término que te diga, hasta de las cargadas que le pudieran haber dicho, cómo le afectaba, digo, a vos, a la familia, a la mamá, y ahora esto, algo muy especial. Así que Mónica, quisiera agregar algo más, felicitarle a Diego. Son etapas distintas, son momentos distintos, son sensaciones distintas, y esto que vos estabas diciendo, le pido a Dios, y se dio, Mónica. Sí, así mismo. El fútbol tiene revanchas. El fútbol es una pasión y todo te da. Dios es justo. Y fue como tenía que ser. Fue como tenía que ser. Y así como dijo una vez un jugador, cuando salimos campeones en el 2007, como dijo Mario Villasanti, gracias a todos los que nos apoyaron y a los que no nos apoyaron también, porque nos dieron más fuerza. Mónica, y eso es lo único que puedo decir. Sí, y Mónica, con relación, vos no hiciste promesa, pediste pero sin promesas. Pedí sin promesa, pedí y le dije a Dios que se haga su voluntad, solo eso. Le pedí a Dios en el nombre de Jesús, le pedí a la Virgencita también, le pedí con todo mi corazón desde que entró. Le pedí que se haga su voluntad, pero que sea justo, eso nomás. ¿Lloraste, Mónica, mucho? Ay, muchísimo. Me caí ahí en el estadio, no podía ni hablar. ¿Con quién hasta te fuiste? Ahora no puedo ni hablar. Mónica, ¿y con quién estuviste en el estadio? Estuve con mi nuerita, con su novia. Con su novia estuve ahí y mi hijo Danilo, por supuesto, y ahí bueno, a mi lado con Danilo. Y bueno, Mónica, que disfrute la familia, lo de Diego. Pregunté lo básico en esto y responde primero la mamá, porque así es la vida. La que responde es la mamá y lo que mejor quiere para su hijo, ¿no? Así mismo. Siempre en las buenas y en las malas voy a estar con él. ¿Y él cómo es interiormente? ¿Cómo es? ¿Introvertido, extrovertido? ¿Te dijo algo en el abrazo o no? No, él es súper introvertido, él es callado, él es paciente, sí sintió, por eso es lo que en sus redes sociales él puso, que sentía, que lamentaba, que pedía disculpas, y él no es de hablar, él es de callarse más. Yo sí soy súper extrovertida, ¿verdad? Yo sí soy de hablar y él siempre me dice, mamá, no hables tanto, callate, tranquila nomás, porque a mí sí me altera mucho, pero trato de ser paciente por él, ¿verdad? Y bueno, Mónica, se entiende y se comprende todas las cosas que pasan en días de lo que fue y es, y el gol de tu hijo Diego Fernández para el Luqueño en siguiente fase de la Sudamericana. Felicidades, Diego, saludo a la familia y gracias por atendernos, Mónica. Muchísimas gracias Arturo, gracias a toda la audiencia y a seguir festejando y que sea lo que Dios quiera. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Hablamos con Diego, hablamos con la mamá, ahora con el presidente de Luqueño. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, Arturo, un fuerte abrazo para vos, el profe Quise, Cafa, Víctor Villalba, Francisco López y Niño Sosa. Escuché la parte final de Mónica, yo la conozco, una señora apasionadísima, una torita, así que muy contento con ellos, ¿verdad? Porque yo sé lo que es la familia, una familia apasionada, familia tradicional luqueña. Y imagínate, Dieguito no solamente es un canterano nuestro, él es un hincha fanático del Sportivo Luqueño, así que contento por lo de anoche, por ellos particularmente. Hay muchas cosas que marcan en campo para el técnico resultados,
para la hinchada el saber que se puede, el aliento que tuvo Luqueño que fue fantástico, y para el presidente algo muy especial como es tu campo, Daniel, en la dirigencia de Deportivo Luqueño, por el hecho de meterse en fase de grupo sudamericana y haber alcanzado este objetivo internacional. La verdad que es una inmensa alegría, Arturo, no solamente por el resultado deportivo, sino también por lo que impacta en lo institucional, en lo positivo, en lo económico, porque bueno, nosotros no podemos hoy ocultar la realidad del Deportivo Luqueño. Es una institución que está en etapa de reconstrucción, nos vamos reponiendo de a poquito, así que muy contento por todo lo que se dio y sumamente contento por la gente, Arturo, ¿verdad? Esa gente sufría, ese hincha apasionado que tiene el Deportivo Luqueño, ese que siempre está ahí. Y bueno, ver ayer la cara de felicidad del hincha luqueño, de niños llorando, de hombres llorando, de mujeres llorando, realmente emociona y mucho. Y corte que fue solo un partido y no hemos ganado nada, ¿verdad? Pero así somos los luqueños, Arturo, lo vivimos de manera intensa y bueno, ayer fue un día muy especial para todos nosotros. El caso de que se da la victoria y que se dio, y en el trámite del partido, ¿qué sentiste? Porque ahora viene Sudamericana, fase de grupo, ya tenés plantel, y la charla que tenés que tener con el propio técnico Julio César Cáceres, ¿qué tenés? Bueno, hay que trabajarlo, Arturo, ¿verdad? De hecho nosotros hicimos el esfuerzo por tener un plantel largo porque nos preparamos para pelear el campeonato con nuestras armas, con nuestras limitaciones, ¿verdad? Con los pocos recursos que tenemos. Y bueno, hoy es una realidad, tenemos el torneo de apertura, tenemos la Copa Sudamericana y bueno, hay que planificar de manera distinta, ¿verdad? De sentarnos a trabajar con el profe Cáceres, a ver una serie de cosas, para el próximo partido ver un poquitito si va a meter un equipo alternativo. Tuvimos dos partidos sumamente desgastantes, el sábado contra Olimpia, ayer de vuelta contra Guaraní, así que hay mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por planificar, y sobre todo transmitirle a los jugadores tranquilidad, ¿verdad? Lo de ayer fue un partido intenso, lo ganamos, pero ahí no termina la vida, ¿verdad? Ahí recién comienzan las cosas, y bueno, tenemos que encararlo con mucha tranquilidad, con mucha seriedad, y ya mirar el próximo partido que se viene con Guaraní. Presidente, antes de que llegue el gol de Diego Fernández, internamente iba sintiendo que era injusto que Luqueño no esté al frente en el marcador, porque era el equipo que más proponía o que por lo menos hizo más méritos que el rival para ganarlo. Vos sabés, Víctor, que no sé si me van a creer, pero yo estaba segurísimo de que nosotros no íbamos a llegar a los penales. Estaba segurísimo de que Luque iba a ganar. Tenía esa sensación, veía un equipo sólido, y internamente sí estaba muy nervioso, pero convencidísimo de que el Luqueño iba a marcar por lo menos un gol, y que no íbamos a llegar a esos penales, porque si llegamos a esos penales no sé qué iba a pasar en mí, ¿verdad? Pues yo soy una persona aparentemente muy tranquila, pero me absorbo muchas cosas, así que bueno, el final de la historia es que marcamos un gol y bueno, clasificamos a la fase de grupo. ¿Cómo fue ese festejo? Usted con los directivos ahí en la zona de preferencias o en palcos, no lo alcancé a ver en el estadio, pero ¿cómo fue ese festejo ahí con todos? Porque faltaba poquito, 4 minutos para el final y se da esa emoción para Luqueño. Tremendo, Víctor, tremendo, porque nosotros no solamente somos dirigentes, nosotros somos hinchas apasionados del Deportivo Luqueño, ¿verdad? Entonces uno se descontrola por completo, porque en mi caso en particular yo le amo inmensamente al Deportivo Luqueño, ¿verdad? Uno de repente no se explica por qué tiene esa sensación hacia esos colores, y bueno, eso me pasa a mí, eso le pasa a mis compañeros del comité ejecutivo, y bueno, todos ahí abrazados, un desahogo importante. Y Daniel, lo de la tribuna, el lleno, el público luqueño y las dos barras, ¿tenés algún temor? Estaban separadas evidentemente, Chancholigan y la barra de Luque, pero siempre hay que tener un cuidado muy especial por antecedentes, por esta cosa, porque una cosa en campo, la felicidad, el triunfo, y habrás dicho vos que no se estropee nada, ¿no? Vos sabés que sí, Arturo, nosotros siempre estamos
nuestro festejo dura hasta que termina el partido y en el vestuario, y después de vuelta ya tenemos que gestionar los recursos para pagar premios, salarios, cuidar todos los detalles, cuidar que no se peleen. Hoy la situación está controlada, hoy, ¿verdad? Y esperemos que esto continúe así, que la gente tome conciencia de que bueno, el club le necesita a todos. A mí no me entra en la cabeza de que esta gente se odie como se odian, de que tengan esas diferencias irreconciliables, pero es una situación que nosotros lo heredamos, ¿verdad? Una cosa que viene hace 10 o 15 años atrás. Hoy te digo, está controlada la situación, pero siempre tenemos que estar ahí atentos, alertas y siempre pensar en lo peor para cuidar todos los detalles y que no ocurra. Presidente, con este ingreso de Copa, sin duda es un porcentaje se lleva el plantel. No sé si es algo similar a lo que en principio Emiliano también estaba arreglando, que es el 33%, que es más o menos la base que manejan varios de los equipos cuando superan. Esa es una pregunta. Y la otra que tiene que ver también con el ingreso, ¿esto daría la posibilidad de comenzar los trabajos en la gradería norte o eso se va recién a final de año? Bueno, gracias por preguntar, niño. Yo la verdad que soy bastante cauteloso, salvo que los jugadores o el cuerpo técnico lo quieran comentar, pero sí te digo que en el caso de Luqueño nosotros acordamos un monto global superior a lo que por lo menos yo llegué a leer de lo de Ameliano, ¿verdad? Pero, en fin, son cosas que lo hicimos y con gusto lo vamos a pagar. Y este dinero que nosotros vamos a recibir de la Conmebol lo vamos a usar, lo vamos a invertir netamente en el plantel y en los premios, ¿verdad? Porque queremos llegar lejos, queremos darle alegría a la República. La reparación del estadio posiblemente lo vamos a hacer cuando recibamos los recursos de Marcelo Pérez. Así que nosotros sí tenemos una proyección del flujo de caja del club y tenemos bien clara la película de cómo vamos a ir manejando los recursos. Hoy te digo, este dinero que nosotros vamos a ir recibiendo de la Conmebol lo vamos a destinar exclusivamente para el plantel. Bien, y para el plantel, para el staff, hablemos, cuerpo técnico, jugador y staff. Así es, Arturo, así es, tal cual. Bueno, y el tema de Huracán, ¿cómo quedó lo de Marcelo ahí? Nada nuevo. Y nada nuevo, Arturo, nada nuevo. Seguimos ahí con la expectativa de que podamos poder cobrar lo de Marcelo. Y estamos ahí, así como te dije vez pasada en una entrevista que es un dinero que sabemos que lo vamos a cobrar y que bueno, lo vamos a utilizar de la mejor manera. Gracias y felicitaciones a Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, Arturo, que tengan un buen resto de jornada. Gracias, Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. La pelota para Luqueño, hay peligro, remata al arco, tapó, salió el rebote, Fernández, gol, del Sportivo Luqueño, Diego Fernández aprovecha esa pelota, el rebote que da el arquero legendario Gaspar Servio, se le hace justicia a Diego Fernández, que había justamente malogrado el partido frente a Olimpia, una oportunidad de gol. El fútbol te da revancha. El fútbol tiene revancha, ¿verdad? Ahora puede dar la clasificación al grupo. Todo tiene su revancha y así se dio. El fútbol te da revancha. El fútbol tiene revanchas. El fútbol tiene revancha, ¿verdad? Ahora puede dar la clasificación al grupo. El fútbol te da esa revancha que un jugador necesita para crecer en anímico desde todo punto de vista. Y aparece Fernández, que remate de zurda, encontró ese rebote, Diego Fernández festeja con todo, con mucha rabia, el hombre de Luqueño sabe cómo está la cosa, Luqueño se está metiendo a fase de grupos de la Copa Sudamericana, está dejando a Guaraní en el camino, repito, sabe cómo está la cosa, gana Luqueño por 1-0. La revancha del
Diego Fernández. Definitivamente él era el elegido para desnivelar este partido. Aprovechó esta vez el rebote, la jugada que nace por el sector derecho, encuentra solo dentro del área primeramente a Alex Álvarez. El disparo que buscaba en este caso la portería, Servio desvía y en el rebote, ya con el arco prácticamente a su disposición, solo le quedó empujarla a Diego Fernández y llenar la boca con el grito de gol, con el grito que significa un desahogo por lo que pasó el fin de semana anterior. Festeja todo luqueño que está a minutos de meterse a fase de grupos de la Sudamericana. Momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Monumental. 1080 AM. ¿Y demás del partido? Acá hay un tema que creo que es sumamente interesante, con las dos notas que se hizo con Hugo y... ¿cómo se llama? El jugador? Diego Fernández y... Daniel Rodríguez. No, y ¿Su mamá? la mamá. Todo lo que afecta una crítica, una situación en el fútbol. Es decir, no es solo el ser humano el jugador de fútbol. Tan involucrado por lo que decía y te contaba la mamá, el sentimiento, cómo se sentía la familia, todo lo que genera una crítica, los compañeros que le hablaron a él para que no haga más eso que hizo, porque el fútbol uno crece con errores y aciertos, lo único que tiene que intentar es cometer la menor cantidad posible de errores, ¿no? Pero cuando la gente dice le asusta el público en el estadio, no te asusta el público en el estadio, a nadie le asusta. Lo que genera el temor o la presión en el jugador es el entorno, cómo te manejan en tu casa, el vecino, el primo, el sobrino, la novia, la mamá, todo es antes. Llegado el partido, el jugador de fútbol sabe que el que decide ahí es él. Entonces, la presión no es la cancha sola, el hincha rival, el hincha que grita, vos sabés que va a gritar en tu contra, sería muy tonto de tu parte que te afecte el grito del hincha. Entonces, ¿dónde está la presión? La presión está en lo que acaba de explicar la señora, de lo que rezó, de lo que le habló, de un montón de situaciones. Esa es la verdadera presión. Por eso es muy importante lo que uno debería de analizar, tanto lo que dijo Diego y lo que dijo el muchacho, independientemente que no fue una pelota fácil, como le pegó, mostró le queda, sí. un estilo de pegada que hay que destacar. El hecho de la hinchada, sí. O si no, hablamos de Oscar Tacuara Cardoso. Ahí mismo. Goleador histórico, Sí. una trayectoria brillante, un partido, un mundial, y los muchachos le dan con todo. Hasta ahora. Hasta ahora. Y, claro, no declaraciones, no dijo nada, pero también, si vamos a ir al hijo, que pudo haber escuchado cosas del padre, Claro. lo que falló, si tu papá, hay mucha repercusión en la cual no se van a desprender. Yo pongo el ejemplo más contundente, no del jugador que pueda manejar con madurez, como es Tacuara Cardoso, hablo su entorno, de su propia familia, Claro. porque a Tacuara le reventaron, literalmente, quiero saber si estoy equivocado o no, le reventaron y ponían ejemplos de Tacuara, y tenés que estar fuerte, no tanto por tu propia familia. Eso es el caso incluso de vestir la albirroja. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Con Norman Riede, presidente Trinidad. Norman, ¿cómo te va? Comandante, buen día, ¿cómo estás? Saludo enorme para vos, para todos ahí los muchachos en la mesa y para la audiencia también. Bueno, Norman, contanos el empate, sensaciones que te da para lo que viene. Contanos, Norman Riede, presidente Trinidad. Bueno, empatamos nada más y nada menos que contra Colo Colo, ¿verdad? O sea que yo creo que las sensaciones son buenas. Hicimos un esfuerzo a la nuestra, ¿verdad? Al estilo Copa y con lo que teníamos para pelear contra un grande como Colo Colo y bueno, se repite un poco la historia de nuestro primer combo, nos empatan ahí al final y bueno, la serie está abierta y para nosotros eso ya es importantísimo, ¿verdad? Importantísimo porque estamos perfectamente conscientes de quién es nuestro rival. Presidente, saludarlo, y ayer en ese segundo tiempo tuvieron chances, una que se dio de Boneto antes del tiro al palo de Romero, en esa desesperación de Colo Colo en la contra, en la velocidad, se tuvo situaciones
Y por el rasgo de partido que se puede presentar en Chile, me parece que está abierta más que nunca la serie y pueden, ¿por qué no dar el golpe allá? Y bueno, aparte está tocando madera, claro que sí, nosotros siempre nos vamos con esa mentalidad, como mínimo hay que ir con esa mentalidad, ¿verdad? Después, como el fútbol todo se verá ya, pero coincido con lo que decís, nada está dicho y en el fútbol lo lindo que tiene esto, ¿verdad? Que un club de barrio que tiene 10 veces menos presupuesto va a ir a jugar allá y a tratar de hacer la heroica, o más que la heroica en este caso ya, pero nos vamos con ese pensamiento de que se puede y de que, bueno, todo puede ocurrir en el fútbol. Presidente, si vamos al desarrollo del partido, uno mirando la estadística ve que Colo-Colo tuvo el 84-85% de posesión de pelota y que terminó el resultado 1-1 y que inclusive Trinidense se podía haber puesto 2-0 en un momento, en esa jugada que el niño te marcaba recién. Eso habla un poco de la perfección que fue el dibujo táctico que puso José Arruda, porque una línea de 4 o 5 volantes, un solo punta y recuperar y salir de contra, en primer tiempo una sola vez llegó Trinidense y convirtió Salcedo. La primera que llega en el segundo tiempo pega en el palo Romero. Y lastimosamente por una jugada, creo yo, mi punto de vista infantil de la defensa que no despejó rápido, le entrega ese balón a Paiva, que hace una gran jugada y llega al empate de Colo-Colo. Pero creo que la llave está abierta y Trinidense tiene con qué para pelear y poder clasificar en Chile. Así mismo, yo creo que como mínimo es un planteamiento honesto, ¿verdad? Es un planteamiento honesto y creo que por ahí ya arranca bien. Y yo el tema de la posesión y demás, uno siempre escucha un montón, miles de debates respecto a la posesión versus la contundencia bueno, estilo de juego diferente, la categoría Colo-Colo es Colo-Colo y tiene jugadores de muchísima jerarquía. El Trinidense tiene jugadores aguerridos que pelean hasta la última y saben perfectamente bien a lo que nos jugamos en lo institucional, en lo personal, lo que significa para el presente y futuro de nuestra gente, ¿verdad? Para un club de barrio y nuestros proyectos. Así que todo eso, estas son nuestras armas que nos dan fuerza, ¿verdad? Pero el planteamiento me parece que fue honesto y eso me parece que es lo más importante. No, y aparte desde la actitud se vio un equipo totalmente compenetrado, o sea, obedeciendo lo que a priori le había dicho el entrenador. O sea, uno no sabía lo que le dijo José, pero se veía de que respetaban ese dibujo táctico que le salió casi a la perfección. Ahora, una imagen totalmente distinta a la del torneo local, presidente. ¿Por qué cree que cambia tanto el equipo en el torneo casero, digamos, y lo internacional que los viene haciendo de muy buena manera? Y bueno, la doble competencia directamente requiere el doble esfuerzo, ¿verdad? Si vamos a hacer una matemática directa, ¿verdad? Nosotros antes teníamos un partido por fin de semana, uno por semana, hoy tenemos 2 partidos básicamente por semana y así va a ser hasta finales de mayo. Y vos que fuiste jugador sabés de que la cuestión motivacional, el desgaste, el cansancio, organizativamente hablando como club, tenemos que ocuparnos de un montón de cosas que a mí, por ejemplo, me tiene dedicando el 110% de mi tiempo hoy a Trinidense, y no es fácil esa doble competencia. Nosotros apenas terminó el partido ayer, ya tenemos que pensar en Olimpia, después tenemos que viajar a Chile a jugar contra Colo-Colo en el Monumental, después tenemos que jugar contra, creo que Luqueño el siguiente domingo. O sea, no es una tarea fácil, si vamos a ser honestos, ¿verdad? Todos son rivales grandes, todos son rivales importantes, ambos torneos son importantes para nosotros y bueno, no es fácil llevar todo eso adelante, sobre todo si son un club de barrio que no tiene de repente la estructura, a pesar de que a grandes clubes le ha pasado lo mismo, ¿verdad? Y creo que ODD en algún momento dijo hay que elegir, creo que fue él el que dijo eso en algún momento. No es fácil la cuestión y yo creo que todo eso tiene un desgaste natural y la Libertadores tiene una motivación diferente, sin ninguna sola duda, por todo lo que significa.
Presidente, ¿le dieron algún reporte? Ayer me tocó estar con Germán en el partido y al final los barras de Colo-Colo generaron disturbios en las afueras con la familia de Trinidense, que uno tenía que destacar eso, cómo observaba que venía la familia de Trinidense, se retiraba y era una lluvia de 12 por 1 con la familia de Trinidense que salían en la calle. No sé si le llegaron a reportar a algún vecino o algo de lo que pasó allí, es cierto, ya es fuera del estadio, pero en un momento justo era lo que se temía y lastimosamente no nos pasó en medio de piedrazos y compañía, terminamos saliendo. No sé si le comentaron eso de lo que sucedió o algún vecino también que pasó esa situación con los barras Colo-Colo al final del partido. La verdad que no recibí ningún reporte todavía, pero es algo que en la previa, porque yo personalmente participé en las reuniones de seguridad con la Conmebol y todo, y el despliegue policial fue todo lo que se podía poner. O sea, nosotros en ese sentido nos escatimamos, ¿verdad? Y yo creo que dentro de todo lo que se esperaba, que eran realmente cosas que te ponían los pelos de punta, ¿verdad? Cuando se hablaba de lo que ellos hacían y cómo venían y lo que había que prever y todo. Bueno, yo tenía una preocupación, pero al mismo tiempo me quedé con cierta tranquilidad porque toda la gente involucrada en cuestiones de seguridad y la planificación era buena, ¿verdad? No estoy enterado de lo de afuera, pero espero que no haya sido nada demasiado grave, en consideración de que la barra brava de Colo-Colo tiene una fama que le antecede y bueno, y contra eso hicimos todo el esfuerzo para minimizar o que sea nula. Presidente, lo último, ya metiéndonos de vuelta en el campeonato local, como el domingo juegan ante Olimpia, ¿a qué se debe el cambio de cancha? ¿Van a jugar finalmente en Guaraní? Así mismo, bueno, te explico, nosotros en la reunión de delegados, nosotros sabemos que ese tipo de partidos no se pueden jugar en el Martín Torres, entonces teníamos que poner una cancha ahí en ese momento. Nosotros estábamos en Ecuador y como había que poner una cancha, pusimos tentativamente, sujeto a confirmación, la cancha de Sol de América. Posteriormente y por un montón de cosas, decidimos que el partido se juegue en la cancha de Guaraní, que es la cancha que finalmente se confirmó. Muy bien, Norman, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por toda la atención que siempre tenés para con nosotros. Gracias, Norman, muy amable, gracias. Al contrario, comandante, a ustedes sí que gracias por la atención de siempre, a la orden, no. Gracias, Norman Rieder. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo. Hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, enterate más. @LuomoPY. No, volviendo de vuelta al partido de Luqueño, preocupante lo de Guaraní. Porque es una racha importante de partidos donde el equipo no muestra una evolución, al contrario me parece que muestra una involución. Y ayer en el segundo tiempo los cambios no le hicieron bien, o sea, perdió fuerza con la salida de Walter González, por ejemplo, cuando se esperaba otra cosa de los que terminaron ingresando. Explicó Bobaglio que se lesionó Walter González, pero en realidad el dejar de jugar con dos puntas le hizo mal en el segundo tiempo. ¿Cuál fue la figura del primer tiempo? 4-3-1-2. Y lo puso interior derecho de vuelta a Cuello. Yo le dije a la izquierda Prieto. Richard Prieto, dice. Y ahí me parece que al meterse al medio prácticamente no pesó, Cuello es lento. Y después del otro lado lo de Julio Cáceres, que sí es destacable, que siempre buscó ganar el partido. O sea, los cambios también que hizo me parece que fueron claves. Termina participando Alegre, Ferreira, Roy hizo buen partido y participa también en el partido. Puede no llegar al gol, Luqueño sabe a qué juega. Sí, totalmente. Si vos le das Luqueño sabe a qué juega. Y va al frente, va al frente. Sabe a qué juega. Sí. Y vos es una repetición de Luqueño, ¿verdad? Sí. Ayer fue el que se animó, sí. Falta el gol, es verdad. Sí. Pero se sabe que ayer, el fin de semana con Olimpia, contra Mallorquín lo mismo. O sea, va al frente. Ha perdido puntos por inocentadas quizás, pero ha merecido mucho más. Y las cosas que tiene el fútbol, porque venía de perder puntos y partidos frente o en los últimos minutos finales. Ayer a su favor lo ganó en el minuto o en los minutos finales. Y la que sacó al final Aguilar a Steven Moreira. Esa era de gol. Ya que lo menciona Moreira, yo ahí necesito preguntarle algo a Carlos, porque muchas veces hablamos de los técnicos que a veces el viernes en Dos Bocas el jugador que entra diferente, Moreira por Cuello, ahí el cambio donde Guaraní comienza, y ayer otra vez intentó con Cuello, y a mí la explicación que me dio en la conferencia es
que por el tema de la estatura. O sea, 2 veces me dijo lo mismo, la vez pasada y ayer, por el juego aéreo. Pero yo no vi que haya ganado ningún duelo aéreo ni el viernes ni ayer. Y Cuello otra vez fue titular y... yo no estoy muy de acuerdo en que él cambió el partido en Guaraní Cerro. Es decir, para mí ese día Moreira, ¿no? Estival Moreira. Moreira Danilo fue el que cambió. Sí, Moreira jugó por debajo de lo que había jugado el partido anterior, que fue titular y que le cambiaron. Contra Olimpia. En Encarnación fue el anterior. Para mí ese cambio errado. Para mí Guaraní tiene un problema. Tiene un jugador que me hace acordar de Carrascal. Vos tenés Carrascal, le ponés al lado Mansur, es la misma cosa con más elegancia Mansur. Pero es un jugador que no tiene intensidad. Entonces, si el volante central, en la famosa palabra iniciador de juego, no te da intensidad, vos no tenés quite. Porque el fútbol es contagio. No hay otra explicación. Pero Mansur no miente su puesto. Mansur juega donde él puede jugar. No, pero ayer lo puso a él como el fijo, el volante central. En su esencia, en su ADN, no está eso. Y no está. Y ayer lo puso. Tiene otras virtudes. Sí, tiene. Pero no es Mansur el problema. Y no el técnico. Mansur no es el problema. Está Pablo Aguilar. Disculpame, Carlos. Sí. ¿Cómo te va, Pablo? Arturo, un placer saludarte. Muy bien, gracias a Dios. La pregunta me parece que está de más. ¿Cómo estás? Te pregunté. Muy bien, la verdad que muy contento por este paso, ¿no? Es importante para la institución, es importante para nosotros como grupo. La entrega que puso el equipo tuvo su fruto, ¿no? Y contento por ese resultado. Ocurre que no sos uno más en Luqueño, ¿sos consciente? Sí, por supuesto que sí. Uno la verdad lo vive diferente, la emoción que uno siente, bueno, yo te puedo decir, hasta lágrimas uno se le escapó después del partido porque bueno, las emociones fueron muy fuertes, ver a tanta gente, a mi familia también que estaba ahí presente, o sea, casi toda mi gente son hinchas de Luqueño y bueno, verlos a ellos también disfrutar es algo único. No debo preguntarte qué es Luqueño para vos. Y Luqueño es prácticamente un amor, ¿no? Porque lo considero así y Luqueño me ha dado todo también a mí. Luqueño me vio nacer, me dio la oportunidad de que sea alguien, digamos, en el fútbol. Después de tanto lo que había pasado, de casi retirarme, otra vez Luqueño me rescató, digamos, de una enfermedad, puedo decir, y me dio otra vez esa chance de volver a jugar. Así que yo le debo todo a Luqueño, sinceramente, con eso yo te puedo responder. A Luqueño yo le debo prácticamente toda mi carrera. Y está con Pablo Aguilar, y ¿el gimnasio pusiste vos? El gimnasio lo regalamos y ahora justamente lo estamos remodelando otra vez. Le falta algunos cariñitos, como se dice, y ahora estamos terminando unos trabajos que prácticamente va a quedar de primera, gracias a Dios. Y cuando hablas con Daniel Rodríguez le decís, mira, presidente, sos joven, sos presidente, y pasa por tu mente, no digo hoy que el trabajo es muy bueno de Daniel Rodríguez y es un técnico joven, para más adelante, por el amor a Luqueño, por lo que representa en tu vida, por ejemplo, más adelante, claro, ocupar el cargo de presidente luqueño, si consideras. En algún momento lo había pensado, sinceramente hay muchas cosas, hay mucho camino todavía, creo que por recorrer, hay que armar un buen grupo para que uno pueda agarrar esta gran institución, ¿no? En este caso Dani lo está haciendo bastante bien y es un gran ejemplo, ¿no? Así que más adelante podría ser, nunca descarto nada, pero ahora es disfrutar de donde me toque y seguir apoyando, digamos, y tratar de ayudar siempre al club en sí, no solamente en lo futbolístico, sino también viendo algunos detalles para ir mejorando. Gracias a Dios uno tiene esa posibilidad y bueno, tratamos siempre de estar ahí presente. Pablo, hablando de eso, de seguir apoyando, dentro del vestuario, le hablaron a Diego Fernández, los referentes, decía él, me arroparon bastante bien después de lo que me tocó fallar, y el fútbol da revancha. Ayer terminó siendo la figura del partido y el gol de los $900,000 para el Sportivo Luqueño. ¿Cuál fue tu rol
dentro de esta situación que se vivió en la semana? Bueno, yo te cuento algo como una intimidad, ¿no? De ahí adentro, creo que no me va a dejar de mentir, Diego, en su momento él pidió disculpas también, no solamente en redes sociales, cuando nosotros después del partido Olimpia fuimos concentrados otra vez para preparar lo que es este partido. Y antes de la cena él pidió hablar y pidió disculpas. Lo dejamos hablar porque también él se desahogó en ese momento con eso. Después justo él se siente en la mesa conmigo y lo agarramos y dijimos que no hace falta, o sea, un error de esas cosas suelen pasar, es fútbol, podemos fallar, podemos meterla, en ese momento lo falló, o sea, tuvimos también otras ocasiones y bueno, entonces lo que le dije, entonces todo el mundo vamos a pedir disculpas, le dije, entonces no hace falta, lo único sí tenemos que agarrar ese compromiso de que en la semana de práctica ir mejorando mucho más, exigirnos nosotros ahí adentro, con las palabras que yo utilicé, de exigirnos más, no pedir disculpas, sino que en la práctica exigirse más, si no la están metiendo, pues en la práctica hacerlo con, digamos, con ese ímpetu de hacerlo hasta que salga, ¿no? Yo creo que es la única forma de mejorar o de aprovechar esas oportunidades, porque muchas veces te tocan una oportunidad y uno lo tiene que aprovechar, y tal cual pasó en este partido, tuvo una y la metió y fue una alegría tremenda para todos nosotros. Pablo, ¿qué sabes del estado de Iván Villalba, tu compañero de saga? Y también aprovechar para preguntarte por Jorge Benítez, por el Conejo, si tienen como grupo algún reporte de la situación de los dos. Ayer se fueron a hacer unos estudios, ayer eso es lo único que sé. Iván ya sí estaba con dolor después del partido, Conejo igual. Ayer a la noche se iban a hacer unos estudios, no, o sea, en los grupos no. Yo la verdad te digo, recién me desperté, así que no he preguntado todavía, pero a la tarde vamos a estar entrenando y lo más seguro que ya vamos a saber más de ello. Felicidades, Pablo, por Luqueño, por lo que sentís, por todo lo que estás exteriorizando y especialmente para la República de Luque. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Pablo Aguilar. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jeep. La Pickup Jeep 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29.990. Escríbenos al 021-519.000 y agenda tu test drive con el respaldo de Giacomer Automotores. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 25% de descuento en caja, más 10% de descuento en extracto o más 15% con la tarjeta Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Envía esto, y después tenemos que retomar lo de Carlos Quise, volante central. Envía esto para retomar lo que decía Carlos. Giorgio Armas, lo que pase en Luqueño oficial en la Copa Sudamericana será mi culpa, en caso que cuando venga Luque lo vamos a declarar visitante ilustre al querido Giorgio Armas. ¿Quién dice? Y acá el que envía es Víctor Infanto. Ah, no, Infanto. No, acá dice así. A ver. Giorgio Armas, yo estoy acá. Disfruten al arroba a Luqueño. Ajá. Giorgio Armachólogo, lo que pase con Luqueño en la Copa Sudamericana será mi culpa. ¿Cómo te va, Giorgio? Arturo, querido, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bien, Giorgio Armas. Giorgio Armas. ¿Tenés a favor? Feliz la República Luque. ¿Le dejaste escapar unas lágrimas ayer? No, sí, obviamente vi el partido, pasó literalmente todo lo que tenía que pasar. Le dije a Julio César que se cuide del arbitraje y del VAR, que nos iban a anular goles. El primer penal lo anularon bien, pero el segundo sí fue penal, ¿no? Es algo que pido, exijo e imploro, que no abusen tanto de Luque en el arbitraje. Mucho robo, todos los partidos, nos pasó con Libertad, nos pasa siempre, entonces, pero ayer no nos quitaba la victoria a nadie con la camiseta blanca. ¿Vos sentís que el arbitraje no va acorde a lo que tiene que ser jugando el Luqueño? Así es. Yo quiero que si se puede exteriorizar un poquito mi pedido sería espectacular, pero hay que dejar tranquilo a Luque ya con el arbitraje, mucho robo,
siempre nos perjudican. Y en el gol, ya puntualizaste el tema arbitraje, y en el gol, tu astrología, ¿qué pasaba en tu... Sí. Vos hiciste un trabajo, voy a ver el partido por televisión, escuchar la radio Monumental y de repente movés y ves la astrología, los astros, cómo se estaban alineando en pleno partido. El partido estaba muy parejo. Por astrología, metimos la camiseta blanca. Nos ayudó muchísimo. ¿Para qué? Para que no nos puedan empatar. Lo último que tuvo Guaraní, yo creo que con la camiseta, una camiseta diferente, que no haya sido una clara, ese gol hubiese entrado de tiro libre. Después salió perfecto, nos iban a anular algunos goles. El partido en energía era espectacular por la camiseta, es la fuerza que te da la camiseta, así como hicimos con Olimpia Flamengo con la negra, que la gente fue de negro a apoyar, entonces eso te ayuda a mantener la energía, atacar y no desconcentrarte, ¿no? Y el gol al final lo esperaba, si no era 1-0 era por penales, pero era imposible que no clasifique Luqueño. ¿Vos sabías que te jugaste mucho en esto de pasan Luqueño y Olimpia? Ahora pasó Luqueño. Y cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. Y en un momento dado vos tenías temor del prestigio, ahí está hablando otra vez, yo ama el pedo, habla. Vos sabías lo que pudo haber ocurrido. Lo que pudo haber ocurrido si no ganaba el Luqueño, ¿no? Vos sabés cómo te tiraban al ruedo. Obviamente. Sí, obviamente. Y ahora igual la gente va a estar pendiente del partido de Olimpia. Pero nada, tengo fe a mi pronóstico y confío muchísimo en el laburo de Palermo y de Julio Cáceres. ¿Y hablaste con Julio Cáceres? ¿O le escribiste, le mandaste mensaje? Sí, nos comunicamos siempre, antes del partido, después del partido, en la semana. Y como te dije, somos muy buenos amigos y nada, él feliz. Es más, ni siquiera está celebrando. Está pensando en el próximo partido porque quiere ganar el torneo. Es así. Él quiere eso, entonces nada, hay que bancarlo, hay que ayudarlo y estamos con él a pensar en el próximo partido. La camiseta blanca. Sí, espectacular. Espectacular. Voy a sortear una camiseta blanca. Vamos a sortear ahí en las redes sociales, pero sí, la camiseta nos ayudó muchísimo. Bueno, pero vos te declaraste hincha de Luqueño. Sí. Está Somos bien. hinchas ahí de Olimpia y de Luqueño. El Paraguay sos de Olimpia y Luqueño. En la Argentina sos de Boca y... Ahora del equipo de gimnasia que estamos trabajando con ellos. Ah, también. ¿Vos estás dispuesto a que alguien te llame, te llaman, Giorgio? Muchos dirán, ¿qué le pasa a este Giorgio? Este Giorgio como que se fue del mundo. Digo, sí, nomás tranquilo, ¿verdad? ¿O estás acá terrenalmente o te fuiste? No, estamos acá siempre. No, por la astrología, por todo, te lo digo bien, porque muchos van a decir, claro, habla, pero vos sabías que era muy jugado lo tuyo. Claro, siempre, todas las predicciones que doy, el Mundial de Argentina que vi, lo de Boca, que dije el 2021 que iba a tener un buen año, el 2023 por Copa Libertadores y llegó una final. Todas las predicciones que doy me las juego muchísimo, todas, con Olimpia Flamengo. Era una locura que Olimpia puede eliminar a un Flamengo con tantas estrellas, multimillonario, era imposible. Y para el partido... Es más, ayer el presidente Luque fue de blanco también. Sí. Ah, ¿le dijiste a vos que se vaya de blanco? Sí, se fue Julio César de Claro, el presidente también, la gente también, ahí nos acompañó. Linda energía. Y hoy Ameliano local ante Olimpia, ¿cómo preparás el partido? ¿A qué hora te predispones? ¿La astrología? ¿Qué te dice? ¿Algo que pueda cambiar o no? Sí, me estoy agarrando muchísimo de la solar de Martín Palermo para la predicción de Olimpia. Y algo que me pasa es que hay una luna que repite triunfos antiguos. Entonces, Ameliano en estos últimos años, meses, le ha dado muchos problemas a Olimpia. Yo creo que el día de hoy hay una luna muy buena que puede romper eso. ¿Y cómo eso es? ¿Cómo es? Partido a las 21:30. ¿Qué pasa en tu vida astrológica una hora antes? ¿Vos ya esperás y el trabajo? ¿Cómo hablan ustedes? ¿Trabajo dicen ustedes cuando hacen así?
Claro. ¿O cómo Un preparan? laburo Usa la bastante palabra energía. energía, usa la palabra energía. Ujú. Algo que te preocupa, Giorgio Armes, astrólogo internacional con relación al partido Ameliano Olimpia. Porque hoy vos querés que Olimpia gane. Ese es tu principio, sin desmerecer para nada a Ameliano. Esa no es tu intención, está claro. No, nunca. Es más, en Argentina doy muchísimas predicciones para River y se cumplen. Yo trato, no es para nada. Cuando uno da una predicción, así como el otro día dije Olimpia, que estaba mejor en el partido de Luqueño, no, obviamente Julio César Cáceres también es mi amigo, pero tuve que decir la verdad. No, el partido de ayer dije que Boca perdía, que estaba complicado y Boca perdió. Ah, dijiste que Boca No, perdía sin ayer. desmerecer. Contra Unión vos dijiste Sí, que sí, perdía. Sí, ahí está en mis redes sociales, lo compartí. Me hicieron una entrevista a un programa argentino, dije que estaba muy complicado el partido con Unión, estaba muy complicado para derrota y perdimos 1-0. Ahí está el video y para que lo puedan revisar. Entonces, cuando veo que es complicado lo digo, no, hoy perdemos. No necesariamente, y no quiero obviamente que el otro equipo me mate, ¿no? Porque es una predicción. Hay que ganar. ¿Qué es que vos pusiste? Acá ¿qué es Giorgio Armas? ¿De cuándo? ¿De predicción cumplida? ¿Aguante Boca? Esa es. ¿Y acá qué dijiste vos en el Twitter? Ahí me preguntaron cómo estaba el partido con Unión, ¿no? Y dije que estaba muy complicado, muy complicado, no veía victoria. Me dicen, pero Giorgio, juégatela, me decían, juégatela un poco. Le dije, no, es que está complicado. Y los periodistas se dijeron, bueno, Giorgio es muy jugado, entonces como dijo que es complicado, obviamente va a perder, y ahí estuve explicando el porqué. Ahí está el video. ¿Y cómo le da Ameliano hoy? Ameliano muy bien, con mucha energía positiva. El partido está muy parejo, muy parejo, pero si hubiese enfrentado Olimpia Ameliano con Chiqui, ¿no? O con Diego Aguirre, por ejemplo, Ameliano nos hubiese quitado la clasificación. Pero la Solar de Martín Palermo tiene que ayudar ahora. Ahora va a jugar Olimpia de blanco. Eso favorece. ¿Te dijeron que juega de blanco? No, es la clásica. Creo que se va a jugar de blanco, ¿no? Es lo que me... Ameliano, hay que ver la camiseta cuando se presente el partido, Giorgio. No queremos hacer nada que no se ajuste a las indumentarias de los equipos. Pero hoy se define en tiempo normal, regular, o van a penales, Giorgio. Está muy parejo. Ahí sí lo dejo a que haga el trabajo la astrología. Está muy parejo. Puede ser en los 90 o penales, no lo he analizado, pero yo sí le pongo todas las fichas a Olimpia. Y bueno, Giorgio, algunos nos revientan porque te llamamos, vos sabés eso. Sí. ¿Cómo pero le van a llamar Giorgio, esto, aquello, brujo, astrólogo? Vos tenés que entendernos lo que hacemos, Giorgio, te consultamos. No, claro, y obviamente si salen los pronósticos, salen las predicciones, obviamente eso te da pues más ventaja, ¿no? Y bueno, Giorgio, ¿y qué comés, Giorgio? Te pregunto respetuosamente, ¿tenés comida especial o no? Está bien. No, de todo. Cuando estoy en Perú, ceviche, ¿no? Platos muy tradicionales me encanta. Cuando estoy en Argentina igual bastante pasta, carnes, empanadas, ¿no? No te privas de nada. En Chile, bueno, no me privo. Ameliano de blanco hoy juega, Giorgio, con la camiseta blanca juega Ameliano. ¿Y Olimpia? La negra. Ya. Bueno, no sé qué va a hacer con tu astrología. Ameliano blanco, Olimpia juega de negro. ¿Qué vas a hacer vos? Aquí algo vamos a hacer. Eso cambia tu... Vamos a hacer algo acá. ¿Te complica tu plan? No complica, para adelante, vamos para adelante. Te hago una pregunta, yo. No complica. Vamos a poner una camiseta blanca y vos ves, Ameliano. Y después ves una camiseta negra, Olimpia en la mesa. Hace un dibujito. Ya, eso quiere decir. O uno hace un dibujito. O cómo haces vos, o poner una tela, vamos a decir. Te pregunto, hace una tela y te pones Ameliano blanco, Olimpia negro.
¿Qué pasa con los colores y tu comentario? Los colores claros están muy fuertes hasta, como les dije, hasta junio. Entonces, si ahora va Ameliano de blanco y Olimpia de negro, Ameliano va a estar con muy buena energía. Le van a salir algunas cosas, no va a tener muy buena energía en los 90 minutos, va a hacer buenas cosas, van a estar concentrados, hay posibilidades que de repente se nos lesione algún jugador, ¿no? Algo van a encontrar con la indumentaria blanca, pero la solar de Martín Palermo es muy fuerte. Entonces yo diría que así salgamos con la camiseta negra, yo veo Olimpia adentro. Pero Palermo viste de negro, Giorgio, ¿cómo va a hacer con él? Sí, no hay ningún problema. Lo que se tiene que hacer acá es... Camisa oscura tiene Palermo. Avisar que estén muy concentrados. La última conversación que tuve con la gente de Olimpia, estaba pidiendo la blanca igual que a Luque. Pero bueno, si no se puede hacer nada, y si la Federación Paraguaya, la Asociación Paraguaya, no ha aceptado la camiseta blanca, avisar que el partido va a estar con mucha energía positiva para Ameliano, y hay que tomar precauciones, ¿no? La astrología advierte. Si yo a una persona le veo un mes en el año que le va a ir complicado, que va a tener algún accidente, le digo, sabes que este mes no viajes, quédate en tu casa, estate tranquilo porque este mes es complicado, te puede pasar algo. Entonces pasamos ese mes negativo y para adelante. Entonces ahora con la astrología Ameliano se nos va a ir encima, hay que concentrarnos y hay que jugar bien. Puede tener alguna del árbitro, algún plus, alguna suerte, ¿no? Algo de suerte va a tener Ameliano. Entonces hay que salir concentrados al 100%. Bueno, Giorgio, hablamos mañana. Gracias por tu tiempo. Se entendió cuando te digo hablamos mañana, ¿verdad? De todas maneras, positivo o negativo. Adiós, gracias. No, sí, con fe, bendiciones y muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Giorgio Armas. Igual, astrólogo. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Sí? No, una foto de Julio Cáceres hablando por videollamada con Giorgio Armas. ¿Cuándo fue eso? A ver, publicó... Después seguir. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. A las 12:12 publicó. ¿Y por qué me dijiste ahora? Sí, lo hubiera dicho. No, y ahora vi. Giorgio Armas comenta... Lo dijo que habló con él. Y le dicen los hinchas, ojalá siga con la buena vibra para con nosotros, le dicen los hinchas de Luque. Y vamos a ir a lo que Carlos, que se interrumpió en el tema de Mansur, porque estaba explicando Carlos el tema del volante, donde le pregunté, decía Víctor, ahí falla Guaraní, decía. Claro, porque él no puede transmitir lo que hoy Guaraní necesita, a no ser, por eso su técnico intentó, es decir, no es que él no está viendo eso, por eso intentó varias veces jugar con 3 volantes, lo hizo contra Olimpia, Cano le puso a Richard de enganche, porque es un jugador interesante, Prieto, y ayer le puso volante por izquierda, más cerrado, porque necesita cubrirlo, arroparlo a Mansur por el buen pase que tiene, pero que no le da lo otro, es decir, defensivamente nada. Y entonces Guaraní recupera y posiblemente, a pesar de las limitaciones técnicas que tiene López, por decirte un nombre, sacan mucha pelota ellos. El Guaraní no recupera, y cuando juega con 2 y juega con uno abierto a la derecha y otro abierto a la izquierda, como hacen la mayoría de los equipos, va a tener todavía más problemas. Por eso intenta jugar con 3. No encontró todavía, y que sea los 2 laderos de Mansur, que tienen que ser 4x4, es decir, son jugadores que tienen que ser defensivamente buenos y también acompañar ofensivamente para justificar esa tarea. Carlos, y no sé, ¿cómo Gabriel a lo que estás diciendo vos no se percata? No, se percata, por eso quiere jugar con 3. Si él consigue de 2 volantes que tengan ida y vuelta permanente, entonces se va a notar menos la falta de juego defensivo de Mansur. O si no encuentra, va a tener que ponerlo a Mansur
como hace Cerro en el caso de Peralta, sacrificarlo a Mansur, solo que por derecha o por izquierda, como quiera, da lo mismo, por ahí por izquierda va a tener más panorama, se le agranda la cancha. Entonces, está pasando a Cerro lo mismo cuando jugás con tres, vos necesitas ese jugador. Caso de Barcelona, que cuando se va a Brusqué, no encuentra, lo trae ahora un jugador que trajo de Villarreal, de por ahí, que vos decís, este no puede jugar en Barcelona. ¿Qué hace Xavi? Hoy adelantó a su central de zaguero, de volante central. ¿Para qué? Porque los centrales necesitan de un volante, de un pivot delante, y eso viene de tu época ya, de la época de Beckenbauer. ¿Lo de dónde vienen los volantes centrales de Olimpia? ¿Quiénes son hoy? Hoy es Richard. ¿Y después? Richard y Alex Franco. Alex Franco no es. No, Ale es un segundo volante. Y bueno, ¿y Richard hasta dónde? Y Vera tenés. Argentino. Pero también es volante central. No, yo estoy hablando. El equipo titular es Ale Franco, Richard Ortiz. Pero Ale Franco no es de marca. No, pero es más, recupera, es decir, tiene más ida y vuelta. Eso sí, pero no es gentilicio, no es. No, su posición natural, él no es de ahí, pero antes estaba, por ejemplo, Marcos Gómez, que era un guerrero, peleaba todas. Sí, pero tiene menos recorrido que Franco. Pero es característica distinta a la de Franco Marcos Gómez con Franco. Sí, pero no te da, Marcos Gómez no te da lo que necesitas, que es que sea también importante a la hora del juego ofensivo. Si vos repasás 4 o 5 partidos de Olimpia de este campeonato, vos vas a encontrar 3 o 4 pases goles de Franco. No, pero yo no lo estoy desacreditando a no, Franco. Ya sé, no, le quiero estoy explicar. Hablando que si vos tenés un equipo que te ataca, como Pedro Sarabia va a mirar hoy el partido, las características del juego, va a entender dónde hay un punto en Olimpia débil, entre comillas débil. Sí, totalmente. Pero no es Franco el punto débil. No, Franco no, si Franco tiene otra característica. Por eso decimos, teniendo a Richard, que ya no tiene recorrido, que hay que tener... contención. Si Richard estuviera bien, claro, podés jugar 4-1. Claro. Puedes decir 4 defensores con Richard sola adelante. Quiero que explique, te pones le doy énfasis. Así son los técnicos. No, y ahí llega un momento que vos tenés que ponerle énfasis a tus palabras para que quede esa palabra. Pero se entiende lo que está. Y vos no vayas a tirar, vos no sos técnico recibido. Sí. Y bueno, acá hay algo muy sencillo. Le pregunta a Víctor. Sabemos lo de Mansur. Es un término voy a usar. Es un jugador con presencia. ¿Se entendió? Sí, pero no es el guerrero. Tiene técnica, pero el guerrero. marca. Es Carrascal. El guerrero. Carrascal era más guerrero. Bueno, no dije nada para usted. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. El que entendió eso se llama, para vos mi dedicatoria, Carlos Quise. El que entendió eso se llama Garnero en Libertad. Garnero entendía perfectamente el cuadro. No te vayas a molestar conmigo, Carlos Quise. Está bien, déjame. Garnero entendía el cuadro perfectamente. Llegó a meter 3-4, llegó un momento dado en que saturaba, porque se sabía que se les iba los volantes. ¿O miento? Garnero lo puso un tiempo de fijo a Campuzano y eso liberó a Diego Gómez, pero a Ernesto para que Caballero, se vaya, bueno, a Hugo Martínez, pero tenía, ¿por qué sacar acá lo que se enseñaron entonces? No, espera, vamos a una parte. Garnero jugaba con 2 nomás toda su carrera. Después jugó con 3. Sí, ¿cuándo juega con 3? Cuando se le va Enciso, empieza a jugar con 3 volantes centrales. Cuando Garnero gana jugando con 2 en el medio, 2 internos, como todo, gana un campeonato. Sí, está bien. El campeonato siguiente sigue jugando con 2 y salió 6º, 7º. Y el campeonato siguiente comienza a jugar con 3, él modifica. Hasta cuando lo puso Ramón Martínez. Sí, pero jugaba, ahí tenía. Pero Ramón Martínez le ponía hacia la izquierda y vos decís, ¿cómo vio Ramón va a estar ahí? Garnero vuelve a ganar el campeonato con Gómez cuando comienza a jugar con 3 volantes. Garnero cambió su esquema tradicional del 4-4-2 para terminar jugando con 4-3-3 o 4-5-1, como quiera llamarlo. Para mí, los técnicos siempre tienen una aplicación para todo. O si no, tenés que irte. ¿A dónde? Yo me voy a quedar acá. A tu casa. ¿Por qué? Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Lo único vamos a ir ante Panseri que hizo que los sistemas los sistemas sirven, los que se equivocan ahora, son los jugadores. Espera un ratito, una cosa con Carrascal que vos dijiste. Si comparamos quién recupera más entre Carrascal y Mansur la pelota, yo estoy de acuerdo contigo. Carrascal. Pero Mansur, Carrascal cuando vino a Cerro vino para eso. ¿O miento? Y en teoría sí. No, pero teoría, sí, siempre teoría. Sí. Hoy no juega. No,
hoy no Ni de juega. cambio no entró. Hoy no, tranquilo nomás. Y ni de cambio no entra el último partido. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostea.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Enseguida porcentaje vamos a irnos por tu WhatsApp ahí y después vamos a volver porque los hinchas quieren opinar. ¿El porcentaje de ayer? ¿Quién acertó? ¿Qué va a decir? ¿A eso se refiere? Ayer hubo doble porcentaje. Sí. Yo acerté uno. El ¿Cuál empate acertaste de Triniense de Colo Colo. ¿Y vos qué acertaste? Los dos. No me dijo nada. Uno y... Yo erré los dos. Yo puse empate de Triniense que ganaba Luque en partido. Y ganó Luque en partido. Vos dijiste eso. Erré por 4 minutos. Ya era hora que... Ay, él tiene que saltar. Yo erré por 4 minutos nomás. ¿Por qué? Que 4 minutos más me equivoco, no me pueden criticar. Y el gol se hace solo el final si querés. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida para comercios adheridos. Está Infanto. Porque todo Infanto ayer. Y hoy cambió. Oye, verán. No, pero él dijo... ¿Cambió? Se le iba a hacer un busto, ahora en Luque. Ahora ciudadano ilustre. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Infanto, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060 Fleming. Mandan a la puta fútbol a lo grande. Giorgio, ¿por qué Giorgio? ¿Qué Giorgio? ¿No tenés pie ahí? Sí, tenemos. ¿Por qué no hacen con Boca, con TN, con... Vayan a... Puede ser en los 90 o penales, puede ser en los 90 o penales, no lo he analizado, pero yo sí le pongo todas las fichas a Olimpia. Ah, puede ir por penales. Arturo, le fulminate ahí a Giorgio con el tema de la camiseta de la que la hizo. Le fulminaste. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Arturo, ¿por qué no le decía a Giorgio que se dedica a técnico y que deje la brujería? Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. ¿Qué tal, Infanto? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Qué tal, Infanto? ¿Verdad, Roberto? Hola, Arturo, un saludo grande para vos, para los compañeros de la mesa y por supuesto la inmensa audiencia de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Infanto, cuando venga... ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Tenana, Roberto. Cuando venga Luque lo vamos a declarar visitante ilustre al queridísimo Giorgio Armando. ¿Vos escribiste esto? Sí, es que Giorgio tiene una visión, Arturo, una cosa extraordinaria. Julio le hizo caso, se jugó con la camiseta blanca, muchos hinchas de Luqueño fueron con la alternativa ayer a la cancha. Veía un oyente, un seguidor también que le ponía en el Twitter, fue con el boxer, con la media, con la remera, con el shortcito, todo blanco ayer el hincha deportivo luqueño. ¿Por qué incrédulo primero fuiste, Infanto? Y ahora está dedicatoria. ¿Qué pasó por tu mente, Infanto? No, es que yo, es que fui incrédulo. Lo que pasa es que yo venía con algunos errores, con algunas equivocaciones, a veces se nublaba un poquito las visiones que tenía, y bueno, ahora la República está muy feliz. ¿Y qué van a hacer con Giorgio Armas, Infanto? Y vamos a recibirlo muy bien cuando venga, que seguro va a venir en algún partido de la fase de grupo. Bueno, vamos a estar expectantes. De hecho, sabemos un muy buen relacionamiento con Julio César Cáceres, con el emperador, y va a ser más que bienvenido el queridísimo Giorgio Armas. Y dijo Francisco que estaba incluso, ¿verdad, Francisco? Hizo una videollamada. Y con Cáceres, con Julio. Es que hablan mucho. Yo una vez le pregunté a Julio Cáceres y me dijo, porque Julio es de estas personas, eso sí, con total seriedad, también del que cree mucho en la espiritualidad, ¿verdad? Esto no es nada raro, ¿verdad? O sea, y él, a ver, finalmente pues, la decisión de cada uno, del que quiere creer, del que no quiere creer. Hay otra gente que dice, no, esto no vale para nada, no vale la pena. No, al contrario, cada uno tiene que trabajarse. Es como el que se despierta todas las mañanas y dice, hoy salgo de mi casa en nombre de Dios, y sale a laburar, a buscar, a forzarse, a tratar de ganarse el pan. Pero tal que dice, todo el día acostado en la casa, en la cama, ahí, nada, que Dios me ayude, que Dios me dice, ¿cómo Dios te va a ayudar si vos no colaborás y no pones tu parte? Bueno, y esto un poco también, y Julio me dijo, yo tengo una relación con Giorgio de espiritualidad, esto es, a ver,
Es una cuestión en que me ayuda espiritualmente, más de eso no es tampoco, y yo tengo que colaborar con el trabajo y con el esfuerzo todos los días. Ahora, vos Infanto, y esto hace Gustavito, no hago yo, pues yo le conozco a Gustavito y vos me conocés a mí. Esto hace, te dice, un ratito dice Gustavito. Y vamos a dejar ahí nomás Giorgio Arturo, porque hasta ahora no le pegó una en su pronóstico. Y vamos a dejar ahí nomás Giorgio Arturo, porque hasta ahora no le pegó una en su pronóstico. ¿Cómo le va a tratar así Gustavito? ¿Escuchaste, mi Infanto? La puta, si la consola, cómo me deja, como la mierda, bien mal que me deja, pero ese fue un arrebato ayer porque estábamos todos ansiosos, Arturo. Yo me fui al estadio de Defensor del Chaco a las 2 de la tarde, yo ya estaba ahí, el partido era a las 9:30 de la noche, había gente sin dormir ayer, esperando el partido. Yo no dormí todavía hasta ahora de la ansiedad, hablaba esta mañana con Diego Fernández, me decía Diego, que te escuché lo que habló contigo, pero me decía Diego Fernández, cada media hora me despertaba, me dijo, no pudo dormir, no pudo conciliar el sueño, o sea, no durmió 1 hora seguida, y así estamos en la República de Luca, Arturo. Bueno, y para cerrar, bueno, como para decirle a Giorgio que lo está diciendo vos, bienvenido a Luque. Absolutamente bien. Hay una música que el Messi la consola seguro ahí ya dentro de la rapidez y esa luz que tiene. Bienvenido, hermano extranjero, le vamos a cantar a Giorgio en Luque y lo vamos a recibir con los brazos abiertos, por supuesto. Bienvenido, hermano extranjero. Eso le va a dedicar a él. Es un luqueño más, el querido Giorgio Armas Arturo, así que lo vamos a declarar visitante ilustre. No sé si la Junta va a tomar, pero por lo menos la ciudadanía, nosotros en la Radio Azul y Oro le vamos a llamar, le vamos a declarar visitante ilustre, una personalidad para nuestra ciudad, y mientras tanto los resultados nos sigan acompañando. Así como valoré la nota con la mamá y con Diego, digo a la mesa, no seamos como Infanto, periodismo exitista, porque ayer Arma... ¿Por qué le pegas? No le pego, pero ayer dije no agarra ni uno y hoy es dulce. Tranquilo nomás Infanto, vos me conocés Infanto, tranquilo nomás Infanto, ¿sí? Sí cuento con tu respaldo, que ahora me quedo tranquilo. Ahí el patrón está, bueno, no sé, le di a llamar después a Carlos y vamos a encontrarnos en estilo campo que siempre pasamos muy bien, ¿verdad, Carlos? Sí, señor. Ahora te toca pagar a vos, la última pagué yo. Dani, ¿sabes lo que dice Dani Maciel Infanto? ¿Por qué pues no le llevas ya a Infantito a la mesa? Hasta de mástil puede ser. ¿Por qué te celoso? Dani Maciel. ¿Estás celoso? Dani Maciel, que no se encargue de Cerro, que vea, que cuando va a participar en Libertadores, que ellos tienen que estar preocupados de no sigue, no sigue. ¿Para qué? Pero Dani se preocupa. Ay, Dani Maciel. Le quiero mucho a Dani Maciel, Arturo. Chao, Infanto. Un abrazo grande, saludos a la audiencia de la mesa. Infanto Velázquez. Y vamos a dejar ahí nomás. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @El Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Atención, afiliados de la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria. Queremos compartir con ustedes la memoria 2023. Asamblea 38, sábado 9 de marzo desde las 7:30 horas. Casa Matriz Mariscal López 5080, casi R y Tonoró. Los esperamos. Tenemos audios. Giorgio, si era de Cerro, nunca le iba a llamar, Arturo. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, además estés donde estés, más información al 092 23 Comandante, hoy vas a dormir muy tarde, comandante. Avisarle ya a la mesa que mañana vas a estar de pocas pulgas. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Arturo, Olimpiado, no te ve, yo le la vas a así ya, o le copa más y baja, y favor de... Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. No va a estar de poca pulga si juegas Olimpia, jamás va a estar de poca pulga. Cuando el dolor llega, Quitador Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Estilaca, nuestra calidad, su seguridad. Comandante, tu cara, comandante. Quise se rió ahí fuerte. Tremendamente. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedraza, con salidas rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida.
comandante, ahí la concejala Francisca Franco ya está sacando la minuta para declararle personaje ilustre a Giorgio Armas. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, Casimo José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. 13:25, en breve el audio de Giorgio Armas. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Puede ser en los 90 o penales, no lo he analizado, pero yo sí le pongo todas las fichas a Olimpia. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Exterior y que olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Dios mío, Arturo, ustedes le dan prensa a este Giorgio Nunga. ¿Quién le va a creer? Supuestamente cada que acierta saca pecho y cuando no acierta así que ni aparece. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Giorgio Armas acierta esta noche y fija el domingo ya es panelista de fútbol al Lograte. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py que cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Arturo, comandante, van a escuchar otra vez tus temas de antes, el panadero con el pan, el toro y la luna, Umiacuera. Ah, cierto. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Te manda saludo Arturo Garoso. Te escucha todos los días, escribe. Saludo al querido Arturo Garoso. Qué rompe, para... todo el día me escribe. Pero mi respeto para él y nos queremos mucho, ¿sabe? Arturo Garoso. Gran profesional. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito. Beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. 12.50. Ese toro enamorado de la luna que abandona por no ser amado. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y slotdelsolonline.com. Arturo, yo digo 90% está acertando las cosas que te dice. Hay que darle más prensa. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento LMI, acceso sur casi perpetuo socorro, Ñembe. ¿Por qué lo que mira así, Carlos Alberto Quise? A la puta, se me salió del alma, perdón. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú, 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Arturo, entonces veo para qué los equipos se van a preparar más, van a entrenar, van a concentrar, van a prepararse. Si Giorgio ya sabe quién va a ganar antemano, ¿para qué ni te vas a presentar entonces? Pero él puede hacer su trabajo, ¿cómo se llama? Astrológico. Astrológico, ¿no? Es que él... Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Arturo, invítenle a Giorgio para el porcentaje también. Indalco Seguridad Industrial, Zapatones, Fracor, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Arturo, de Rico y te se va con Ana. Ahora ya tenés varios entrevistados hoy para irte temprano, a las 1:30 y 1:15 por ahí ya vas a poner tus grabaciones y Ceausescu. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Goldwyn los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Niño, aplicarle en la que hay emisoras que entran a las 12. Totalmente, en el interior el no 80% entran todos sí. 11:30. Y aparte que el niño con su equipo pone en el Twitter. No, y solicitan, piden. Solicitan. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Y estadísticamente está comprobado que no se escucha todo el programa. Hay momentos, hay como 2 horarios. Algunos salen a almorzar, ahora están una segunda parte, pero la audiencia se renueva, entonces solicita nuevamente la nota del día. Claro, con César Cabaña un saludo
saludo muy especial. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Short TV pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Short Itzer. Short TV con la garantía de la cooperativa Short ¿Qué tal, Itzer. Héctor Melgarejo? ¿Cómo estás? Bien, Arturo, ¿y vos cómo te va? Un placer. Bien. Saludos a todos ahí. ¿Hubo una arenga antes del partido hoy a los muchachos o no? Estamos muy relajados, Arturo. Recién estuvo el padre por la concentración y nada, estamos acá ya bien relajados. ¿El padre es del barrio, ahí? Es alguien que siempre viene a la concentración, Arturo, a dar la bendición a los muchachos. Bueno, ¿lo hace con frecuencia? ¿Es el mismo padre? Sí, el mismo viene del año pasado, es la primera que viene este año. Ah, pero el mismo del año pasado. ¿Nombre no querés decir? No. No, se respeta. Por eso te dije, si no, bueno, está bien, se respeta. Se respeta al padre. Y los muchachos que dicen necesitan la parte espiritual, todos necesitamos. Todos necesitamos, te da una paz, una tranquilidad de saber lo que va a hacer, lo que se va a dar, que tiene que dar lo mejor y que está, ¿eh? ¿Vos no le conoces a Giorgio Armas? Sí. Astrólogo. Siempre le escucho ahí hablando contigo. Y hablamos, hoy dice que va a ser peleadísimo para Olimpia. Él es olimpista, vos sabrás, es de Boca, también es de Gimnasia, le apoya a Luqueño, pero dice que va a ser bravísimo el partido hoy. Puede ser en los 90 o penales, no lo he analizado, pero yo sí le pongo todas las fichas a Olimpia. ¿Escuchaste esto, Héctor? Sí. Y ahí va a quedar, así no va a quedar. Arturo. ¿Eh? Es que así, Arturo, el favorito es Olimpia, ¿verdad? Sí, el favorito Olimpia. Muy consciente y está bien, eso habla muy bien de pero él. así también fue Arturo con la promoción con Luqueño, así también fue el partido de la Copa Paraguay contra Nacional, así fue también fue la Supercopa, ¿verdad? Hay que saber sobrellevar eso, y a partir de ahí empezar a remar de atrás para adelante, ¿verdad? Lo que está diciendo hay que decir buen día antes de amanecer. No, lo que digo es que uno tiene que saber entender que hay un equipo más grande, que hay un equipo favorito, y en base a eso nosotros tratar de buscar esa debilidad y ir para arriba, tratar de remar y tratar de obtener el triunfo, ¿verdad? ¿Y cuántas entradas ya se vendieron, Héctor Melgarejo, presidente ameriano? En mi tía tengo, Arturo, vendías, no, en mi tía tengo 17.000 más o menos, 650 millones de recaudación. ¿Cuánto hasta ahora? 660. 660 más o menos ya. Menos de lo que esperaba, Héctor. Sí, menos, Arturo, menos. Y bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu... Yo sé que estás metido mucho en el partido, no queremos distraerte porque así sos y así hay que entender lo que hablas, lo que decís esperando el partido de esta noche. Héctor, hasta hablamos más tarde, gracias por tu tiempo. No, por favor, Laura, cuando gusten. Gracias, Héctor Melgar. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go, 7.690 guaraníes y más. Llena tu tanque, consulta en @copetrol_PY. Asimismo, Ladio Franco, nos conocimos años y compartimos con Arturo Galoso el 1 de marzo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antihuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Kiko, Santepo, Citrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 1.200 millones más una Hyundai Kona, una Toyota BZ4X. Un pauso misterioso, una Chevrolet Montara más una lancha. 3.000 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Al final, en el cálculo económico que hacíamos, según la tendencia que nos acaba de reportar el presidente Ameliano, más o menos $100.000 al final serían de la recaudación, porque 650 hasta ahora, quizá va a subir un poquito más. 100 millones más. 100 millones que serían $100.000 y más o menos 20.000 personas. Creo que hasta ahí nada más vamos a llegar esta noche en el Defensor. Quiere pasar lo que está pasando, bueno, no, con el debido respeto a la familia, siempre con el periodístico. Esto es repercusión en la Argentina nada más, que se paró 4 goles Vélez. El Club Atlético Vélez Sarsfield emitió un comunicado, dice: el Club Vélez Sarsfield ha tomado conocimiento de la denuncia por abuso sexual realizada en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual 1 de la provincia de Tucumán con fecha 6 de marzo. Ante la gravedad de la denuncia, la Comisión Directiva del Club Atlético Vélez Sarsfield se puso inmediatamente a disposición de la justicia para aportar toda la información y los elementos relevantes para poder contribuir a la investigación y esclarecimiento del caso. Asimismo, en el marco del protocolo de actuación en casos de violencia por motivo de género, la institución informa que se ha decidido separar de manera preventiva del plantel profesional los jugadores mencionados en la denuncia: Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, nuestro compatriota entre comillas. Desde la institución quedamos a completa disposición de la justicia y de la denunciante, dice el comunicado de Vélez. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control, Film y Feel. Olimpia tiene a Franco,
¿Y tiene Aragón? ¿Cómo le llama Aragón? Va a jugar a Rúa y va a jugar a la izquierda. Y juega Fernández. Al final juega Fernández, sí. Fernández, en el equipo, el último parado de ayer. Dijo Carlos Quise ayer. Sí. Pero entonces ayer, por derecha pero se Rúa. definió ayer a las 6 de la tarde. No, pero Carlos Quise dijo lo ideal, decía Carlos Quise de Hugo Fernández. No, por más físico, por más partido, y Colmán ya dijimos en el partido pasado. Pero digo, Arrúa a la derecha, a pesar que ahí lo puso Sarabia en su momento, no lo puso Palermo, y ahí yo no lo veo. Es decir, en todo caso es Arrúa. Acá viene aquello de la dinámica, ¿no? Que Arrúa, el compromiso que va a tener es marcar el lateral, si cuando no tenés la pelota, cuando se pregunta de la función del volante que pueden hacer con Mansur o con cualquiera. Cuando tenés la pelota te metes como volante central, y cuando no tenés te convertís en un volante por afuera. Eso se puede hacer tranquilamente. No lo hacen. Olimpia lo hizo muy bien con el Garnero. Cuando Richard se metía en la línea de 3, el volante iniciador de juego de Olimpia era el que está en México, Sánchez. Richard, porque Richard jugando en el medio como volante central, no, por eso te digo, pero cuando tiene la pelota tiene tan buen pase de 20-30 metros que puede distribuir tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando lo tiras un poquito a la derecha, ella no tiene el perfil para la derecha por el tipo de pegada. Esas son detalles. Y Arrúa, compromiso de marcar como lo hizo Mendieta en su momento, hasta la mitad de la cancha. Después lo suelta. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Qué generoso es el fútbol. Qué fácil es ganar plata en Paraguay. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Carlos Quise, ¿no sería mejor el mediocampo de Olimpia con Franco, Vera, Ortiz y Arrúa? No le veo a Vera como segundo volante. Olimpia si va a jugar con 3 en el medio. Ahora 4 volantes, ¿a quién lo abrías a la derecha o a la izquierda? Bueno, se supone Hugo, pero Hugo dijo, ¿no? Y Franco, Vera, sí, Vera. Sí, pero es volante central, o él o Richard, y no... Yo no lo veo. Olimpia, si va a jugar con 3 en el medio, necesita encontrar ese tercer jugador. No soy vidente, pero Cerro se elimina en la primera fase de la Libertadores. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034, Asunción. Arturo, una pregunta. ¿Cuántos Giorgio va a necesitar Cerro Porteño para que pueda hacer algo en la Copa Internacional? Pásate ya tener protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Qué triste va a ser para Giorgio cuando Luque pierda y el que esté presente, porque doña Capelota no está apartada. Vení a Bristol a aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arturito, preguntale un poco a Giorgio cuando llama de vuelta. Decirle si Cerro va a salir campeón, por favor. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bancopp. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bancopp crece desde la raíz. ¿Qué tal, Arturo? Llamarle otra vez a Giorgio para saber cómo va a salir Cerro Tacuarí. Llega la Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 10 de marzo, contado y cuotas. Si ya sos cliente de Tupi, tu cuota primera a los 30 días. Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. Salía con llamar eso, resentimiento. Con facilidad pues se ofende, Cerro, pero así puede el hincha. ¿Estás entendiendo? Sí, sí. Y vos le decías al hincha un día, ¿sabes cuando Olimpia no ganó un solo partido en la Copa?
Vamos a buscarle con Andrés Riquelme. No estoy defendiendo a Cerro. Digo nomás esa rivalidad que hay. Terrible, no sé. Terrible. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Esto tiene que ver con Giorgio, Olimpia, Mereno, va por otro lado. Sí, el hincha es así. Así el hincha, es increíble. Este mes arranca con todo con Kenton comprando una moto. Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-101010. Ya comer respaldo total. Arturo, rivalidad entre Cerro y Olimpia no hay. Cerro no es rival para Olimpia, no puede comparar Cerro con Olimpia, ¿Viste, por favor. ¿Viste? Así vamos, toda la siesta. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Arturo, ¿te acordás de Camino al Estadio? ¿Te acordás de eso, Arturo? ¿Y te acordás de la propaganda Pila Lámina El Craft? Sí. Camino al Estadio Tremendamente. hacía Humberto, el original. Mi hermano. Se iba a la calle Antequera 654 y él hacía la previa de Ovidio Javier Talavera. Se llamaba Camino al Estadio. Y el que conducía ese programa en la previa es Humberto Rubín. Antes que entre Ovidio Javier Talavera. Era el apoyo. Buen nombre. Y Humberto Malo. No, yo no digo. Vos dijiste solamente el nombre. No, el nombre del programa. del programa. Y bueno, se puede llamar Rumbo al Estadio. No, o sea, porque... como lo partieran solamente los domingos, entonces Humberto hacía la previa. Era audiencia total. Y con chicle también lo hizo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Comandante, en este país hay los olimpistas y los anti-olimpistas. Esos dos clubes nomás hay acá. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Comandante, hacerle una consulta a Giorgio Armas. Si ¿En qué siglo sale campeón Cerro de la Libertadores? Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Comandante, ¿te acordás el hombre de goma que entraba al estadio cuando terminaba el primer tiempo? Sí, me acuerdo. Se ponía en el círculo grande, en la media cancha. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probaron sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Yo no sabía que Humberto manejaba Camino al Estadio, me acabo de enterar. Él dirigía Camino. Claro, pero Camino al Estadio era un clásico de todo. La gente iba a la cancha escuchando porque se permitía. Pero después dejó de hacer y entraron otros. Pero el original es Humberto. Y cuando Olimpia fue campeón de la Copa, el que estaba en el estudio, angustiado porque no corrían los minutos, era Humberto. Cuando hicimos el partido de la Bombonera, él, cuánto falta, me decía. Por eso yo le digo en un momento dado, tranquilo Humberto, encima que yo iba acelerado, él más me aceleraba, y entre los dos era porque ella quería que termine el partido para que Olimpia sea campeón. Por eso en el relato yo le digo, tranquilo Humberto, porque él me decía, ¿cuánto falta para terminar el partido? Que vos fuiste protagonista, Carlos Alberto Quise, en 1970. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Tiro libre que corresponde a Olimpia, no quieran saber más nada de los hinchas de Boca, qué cara ponen. Hay un tiro libre que corresponde a Olimpia, un partido jugado pese a las expulsiones con corrección, pese a las expulsiones, reitero, por parte de Boca. Un digno ejemplo realmente de esta gente de Boca Juniors. Está con la pelota el jugador Guas, a profundidad de offside, falta 1:30. Pelota por la derecha, momentito, Humberto, un minuto. Bien, te damos. Ahí está, un momentito, Humberto. Mira vos. Se golpea, dice que estaba pegado a la mesa. Quería que termine el partido. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Permitime agregar algo, porque Humberto era hincha de Guaraní. Imagínate que el apoyo que él daba desde acá. Pero este es el mismo sentimiento que te das cuenta después de mucho. Yo me percaté cuando fuimos campeones con Paraguay después, el mismo año, 3 o 4 meses después. El recibimiento fue distinto. Vos sabés que nosotros ese año nos sentíamos que éramos Olimpia.
Sentíamos que éramos Paraguay, por eso... Así fue. Así fue. Así fue. Y en el 79 muchos cerristas fueron a ver la final. Así fue. Pero no, vos no sentías que era Olimpia, vos sentías que era Paraguay en la calle. La gente donde te iba te apoyaba, porque hubo una pausa de 2 o 3 meses entre la semifinal y la final. Sí, así Y vos sentías todo el día. Fue increíble. No sé después, yo no hablo del 90 ni de otras copas ni nada por el estilo. Pero ese año Como dice Carlos, otra hubo historia. un apoyo total. De repente me hace romper que yo lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no entrar en esa emoción. No puedo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Falleció Darío Espínola, el arquero que fuera de Guaraní, Cerro, Sol, jugó en el exterior si no estoy confundido, y nuestro más sentida pésame. Esta mañana en el bloque nos estábamos acordando con Oscar, con el Chocodera, el fallecimiento de Espínola, así que Darío Espínola, nuestro más sentido pésame a toda la familia de Darío Espínola, y mucha fuerza. Estaba trabajando en Benjamín Aceval, ahora en lo último, como entrenador arquero. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Arquitecto Dragoto, dice él, salió del programa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. El Tuco Salazar arrancaría hoy como titular en lugar de Paraguarí. Espínola. ¿Qué opina Carlos? Mariano, ustedes no van a hablar. Y puede ser porque Espínola jugó bien en Encarnación. Y se liberó, que creo que fue alguna charla que tuvo que tener Palermo con los dos laterales. Y el partido pasado otra vez vimos en el estadio, ¿fue? Ante Luqueño. Otra vez tímido. Sí. Y Espínola. Y hay algo que el jugador tiene que soltarse, no hay tantos secretos. Más si el lateral del equipo grande. Y sí, pero no solo para el ataque, sino en la disputa de la pelota, tímido para ir a una, para el juego a una en general, dividida. Se ata la principal novedad de Germán de titular aparecen Hugo Fernández y Salazar. Y Tuco Salazar. Sí, señor. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria para cuidar y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @San Isidro y @Claucol Paraguay. Y arruga. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.br. ¿Y Emiliano qué presenta como novedad? ¿O no tiene? Están todos sanos. No, para saber. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Patiño. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. El ataque con Iván Valdés y Villagra. Y Villagra, sí. El ataque de Iván Valdés venía siendo suplente en algunos partidos, pero comenzó a tener Y titularidad. Alejandro Zamudio tiene que tener Román cuidado con él. Sí, que era de muy Guaraní. rápido. Zamudio por derecha, Iván Valdés. Y Espino Contreras a la izquierda. Por izquierda. Y un partido especial para Patiño. Y los centrales Martínez y Maíz. Maíz es guapo y pelador. Y Martínez es el de Guaraní. Luis Martínez. Sí, con Cristóforo en la portería, Julio González, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez y Paredes, Zamudio, Martínez, Aldo Maíz y Alpiro Contreras, Hugo Iván Valdés y Leonardo Villagra. Televisor Tokio de 43 pulgadas en cuotas de 216.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. El instante porcentaje. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 13-13. Vamos a ir al porcentaje, Gustavito. Aquí tenemos el porcentaje de hoy. Vamos acá. Y ya está ya el porcentaje. No sé para qué van a hacer. Sí. Y ya sé, pero no sé para qué van a hacer ustedes el porcentaje. Yo si eso me dejo, le traigo una pancarta ya ahora. Yo adivino el parpadeo. Y ahí está. Y hay uno que dice Yo que adivino el termina parpadeo. penal, le dice uno acá.
¿A vos te vino? No, está nublado. Vos me estás farreando. Sí, mi conexión es solar. Pero vos me estás farreando. Te agarró Giorgio ahora. Al niño le agarró Giorgio. Tus electrodomésticos deben ser Yan la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Si el precio bajo, calidad superior. Se fue el arquitecto de la Goto. Salió del grupo radial. Del grupo radial salió. Francisco López, Ameliano Olimpia. $40-60. El tiempo normal. Y no hay alargue. No, puede ser por penales. 60-40 en tiempo normal. Sufriendo en el final. ¿60-40 o 40-60? 40-60, perdón. ¿Y vos? Víctor Villalba. 40-60. Víctor, ya dije, el niño Jorge. $30-70. Diferencia de 3. Espera un ratito. Sin conexión, eso es mío nada. ¡Durísimo! Niño, te voy a pedir un favor. Modo copa. Te voy a pedir un favor. Vos tenés tu prestigio, ¿verdad? No es muy arriesgado lo que decís. Modo copa. No, parece que no entiendes. Te haces una entrevista. Si haces una entrevista nomás, con mucho respeto. Sí, yo no hago. La diferencia que das, ya la venía manejando cuándo y cómo. Ahora. Ah, bueno. Y más sin Humberto García. No es lo mismo Meliano con Sarabia. ¿Cuánto decís? Perdió, y más con Cristóforo en el arco, no le da cierta seguridad. Diferencia de 3 goles. Bueno, entonces para vos. Diferencia de 3. Diferencia a favor de Olimpia. A favor. Puede terminar 0-4-1. Ah, sí. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Pedro Nicanor Díaz Cardoso. Acá el título de técnico. ¿Verdad? Así es. Ahí envía. Técnico de campo y me dice. Te están escuchando el equipo Jaguares ex Comercio 2. Entonces, muchas felicidades. El título alcanzado por Pedro Nicolás Díaz Carlos. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. No vaya a ser provocativo, Dani. Vos tranquilo nomás, que él mancafa. ¿Qué me dijo Dani? Y acá te pone. ¿Me atacó Dani? ¿Querés que te muestre? Sí, porque vos me pedís. Sí. Yo no te quiero mostrar. El final. Todavía no hice mi porcentaje, Dani. Me extraña que me digas eso. Y eso que ayer me abrazaste, me saludaste, casi me das un beso de cariño que me sorprendió. Pero bueno, mi porcentaje 40-60. No lo que dice. No, bueno. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pacarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Se encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática. Confort y tracción tan solo $29.990. Escribimos al 021-519.000 y agenda tu test drive con un respaldo de Chacomer Automotores. Cuando dimos la información allí en el hecho, lo de Botafogo es un hecho. Falta la firma, pero ya hay acuerdo Botafogo, que es el dueño del Manchester City, que era dueño del Bolívar, creo que no es más ahora, ¿verdad? No, de Crystal Palace. Perdón, pero Crystal Palace del Crystal Palace, el club de Bélgica, tiene Francia. El de Francia. Sí. El mismo. Textor, sí. Es un multimillonario el que maneja estos clubes, que lo lleva a Botafogo a Boca. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Genera cupones electrónicos por las compras desde 50.000 guaraníes y participas del sorteo de increíbles premios como vales de compras en Farmacia Catedral y vales de combustible por valor de 500.000 guaraníes cada uno. Dice Juan Carlos
Forlaga, actual dirigente de Libertad, su tío Walter, fanático liberteño, fue a ver el partido final Boca Olimpia del 79. El doctor Esmail, dije 20.000 veces, el jefe del departamento de fútbol de Cerro, estuvo con nosotros en la cabina en la Bombonera, el doctor Esmail. Sobre el punto, encontré un artículo. ¿Cuánto es el porcentaje, Carlos? Encontré un artículo de la época Olimpia. Del diario ABC Color. Había encontrado al día siguiente de Olimpia del 79 y decía que los presidentes de los clubes de la Liga Paraguaya, incluido el doctor Abraham Zapac, se reunieron en la casa del presidente Guaraní de la época para ver el partido. Y es lo que decía Carlos Alberto Quise, es lo que recordaba Carlos Quise. Así fue. Carlos Quise, el partido de Ameliano Olimpia. Pensar que no estoy, me parece injusto el porcentaje manejado por Fútbol a lo Grande. Le hago mi queja al comité ejecutivo para que estudie próximamente 40-60. ¿Por qué? Y porque debería ser 40-60 un gol de diferencia, 40-70 dos goles de diferencia, 40-80 el tribunal. Y por eso voy a hacer mi queja, no me puedo quejar si voy a decir que esto es democrático. Eso es un punto penal. Acá es 30-70 cuando te dicen el 3 goles de diferencia. Pero de 1 a 3 tiene que pasar. No tiene nada. No puede ser 2 goles de diferencia. No. ¿Y cuál es el porcentaje de 2 goles de diferencia? 60-40, 40-60. ¿Y de 1? Y también ahí contempla cuando ya es descalabro 70-30 sería. ¿Por qué tan mezquino el porcentaje? No es mezquino, es una cosa ya impuesta hace 90, ¿cuántos años? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Ahora sean beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Hoy el EXA, Colegio Nacional de la Capital, Sub-50, PSG, Arsenal, mira los nombres que tienen el vendedor. Es que es cierto, el favorito es Olimpia, ¿verdad? Avanza el coloso, el preso decano. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. 1321. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Ciudadela, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y la María Avenida Cacique, la María Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Si llega el niño a ganar, le dio 3 goles de diferencia. Es que es cierto, el favorito es Olimpia, ¿verdad? No, pero la manera, esto como dice el niño. Pero él compite con Giorgio. Claro, me extraña. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 1320. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.apostala.la. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para participar del sorteo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorda sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. ¿Qué tal, doctor Litore? ¿Cómo andás? Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué bien la charla, así. Yo, así, tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo. Sin ponernos nerviosos. ¿Verdad, doctor? Claro, ¿qué te va a poner nervioso? Nosotros somos de Leo los dos. Sí. Sol, que no aguanta hacer. El 9. Y yo el 7, ¿te imaginas? Pues, todo día diferente. Sí, ahí estamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Verdad, doctor? Terrible. Doctor Dito. ¿Cómo anda Libertad, doctor? ¿La hace bien? Bien, estamos bien. Estamos preparando el equipo para el partido del lunes. Tenemos algunos lesionados, ¿verdad? Como ya todos sabemos, los que ya habían tenido lesiones, y hay otros que están con estas enfermedades de moda que hay, ¿verdad? Propias de la temporada, y bueno, algunos se están recuperando, otros todavía no, pero bien, dentro de todo bien, se está practicando bien. Hoy tenemos práctica a las 18 horas y bueno, y delimitando ya el partido que tenemos que jugar el lunes. Doctor Ditore, el partido del lunes, sí señor, contra Meliano, que juega su clasificación, intentando pasar a fase de grupo sudamericana. Lo que surgió en Brasil, de Felipao, ¿qué tipo de trascendencia le dan ustedes en Tuyucá? ¿O de importancia? Sí, vos sabés que a mí esta mañana me asombró, o sea, yo me estaba yendo a la clínica y
me empiezan a mensajear del Brasil, ¿verdad? Preguntándome sobre cómo es, si esto es cierto. Yo no di curso a eso, es absolutamente falso. No hemos contactado. Después inclusive un colega tuyo de otro medio me envió una copia de pantalla donde decía que yo me había entrevistado con un intermediario el día de ayer y que le había autorizado que él hable, busque. Absolutamente falso. Yo no me reuní con nadie. Es más, estuve anoche en un velorio de una prima que falleció y después vine a ver el final del partido de Triniense porque quería ver cómo fue el tema de seguridad de la cancha y todo eso. Yo no sé de dónde sale eso, cómo surge, ¿verdad? Esa versión y así tan como una historia contada, ¿verdad? Que es increíble. Realmente no hay absolutamente nada. No, por eso, presidente del club, aparte el propio técnico Galeano dice, mira esto que es, y vos como presidente del club lo estás diciendo categóricamente, no hay nada. Sí, es más, le llamé al técnico y le dije, mira, esto no es cierto, no te vayas a preocupar porque quiera hacer o no es su trabajo y lógicamente tiene que afectarle, ¿verdad? Le dije, mira, eso no es cierto que yo me haya reunido ni que haya hablado, ni siquiera que entre nosotros la directiva hayamos hablado, absolutamente nada. No, por eso. Es cierto, somos conscientes que el equipo tiene que dar más, sabemos que estamos fallando en algunos aspectos, tenemos que reforzar otros, ¿verdad? Y bueno, pero se está trabajando en eso. Aparte, vos sabés bien que los equipos son así, no son máquinas, de repente tienen algunos bajones y bueno, hay que ir corrigiendo eso. Por eso, si como presidente de Libertad se desmiente oficialmente ningún interés con relación a Felipao, con el técnico y por respeto al propio Ariel Galeano, como lo está diciendo, te llamó preocupado, te dijo. No, yo le llamé. Vos le llamaste. Creo que era lo que correspondía, Arturo, porque se decía que yo me había reunido y que yo había autorizado que se esté tramitando eso, y eso es absolutamente falso, ¿verdad? Absolutamente falso. No hablé con nadie, y entonces me parecía que correspondía que yo hable con el técnico y le diga, le desmienta directamente a él, ¿verdad? Diciéndole, no, quédate tranquilo, vamos a practicar esta tarde, vamos a enfocarnos en lo que tenemos que hacer. No sé por qué. Aparte te decir una cosa, Arturo, por lo menos en Libertad, mientras yo estoy y estoy en la presidencia, jamás va a estar hablando con un técnico que actualmente está que tiene un trabajo formal, ¿verdad? No trabajamos así, no nos gusta. Si tenemos que buscar algún técnico, siempre esperamos que el técnico esté libre y ahí conversamos, ¿verdad? Pero me parece que no es leal eso de estar hablándole a un técnico que en este momento está entrenando o tiene compromiso con otro equipo. Está ya, fue muy categórico en esto, saliendo al paso, como se dice. Doctor Vittorio, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Arturo, cuando guste, vos sabés que estoy a disposición. Gracias, muy amable, presidente de Libertad. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Buenas tardes, señor. En sintonía desde la ciudad de Asunción. Hoy sigo el partido por la TV, pero escuchando FAL, como siempre. 40-60 le da Olimpia. ¿Quién es? Cesarito, saluda a Cesarito. Cesarito siempre conmigo. No. Bueno, listo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Sikawall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Y dijo George Alma que Boca iba a perder con Unión. Sí, ese fue su y pronóstico. Perdió con Unión 1-0. 1-0. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. El ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. ¿Qué número tenemos, niño, en el WhatsApp ahí? 0971-1080-10. Supongo que quieren seguir participando los oyentes. Una manera de decir que opinan.
porque hay más ironía que otra cosa. Atención afiliados de la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria, queremos compartir con ustedes la memoria 2023, Asamblea 38, sábado 9 de marzo, desde las 7:30 horas, Casa Matriz Mariscal López 5080, Casi R y Tonoró. Los esperamos. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés, más información al 0982 23 23 23. Hoy juega Enciso con el Brighton por la Europa League, partido para ver frente a Roma. Inscríbete en la UTIG y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIG, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Disfruta Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa. Diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Arturo, no tenés que más dejarle que haga el porcentaje CAFA, demasiado ya es evidente. De yo sé, la oromba, limpia más. Quitador Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mimi Galler y Yacidor. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí, y redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Como un hombre que nació hombre, ya estamos en el tema muy sensible. Va a querer sustituir, imitar te vas a atragantar, vieja. Te vas a atragantar. Te dije. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenioni. Buenas tardes, comandante querido. Mi humilde porcentaje del partido de hoy dice Luisito Roja: 45-55, gana Olimpia 1-0. No existe ese 45-55. No, pero no importa, Luis, no tiene nada que ver con el saludo a todos los integrantes de la mesa. Es 40-60, 60-40 o 50%, como dijo el niño. Puede haber 30-70, pero no existe acá. Mientras el comité ejecutivo sea el que corta el bacalao, no va a existir 45-55. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Aparte de lo que dijo usted en la Argentina, comentó el desprestigio de los árbitros. Sí. Él comenzó. Sí. Y ayer se siguió el camino Eduardo Domínguez, el técnico de Estudiantes de La Plata. Y ya están así ahora en la Argentina. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. 1331. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. Carlos, juevi como machiste y Rodi Ferreira. Digo, si te le toma canea. ¿Vale? No, jugó bien. La verdad, defendió, corrió, se fue al ataque. Buen partido de Rodi. A mí me gusta más de volante que el lateral, pero ayer jugó bien. Volante por la derecha. Sí. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots de mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, palanzuelas, tapas. Distribuidor autorizado Cemento LMI. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. Profe Carlitos, ven a vos y Giorgio no te puede ayudar a cobrar tu apuesta. Pónganse mío, te digo 2 3 latitas de ya cago este me da. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y TU tenés 6 cuotas sin intereses, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El otro que rinde en Luqueño y tiene poco destaque es el zaguero central por derecha, Iván Villalba. Que se lesionó ayer.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Arturo, no se olviden hoy de llevar la camiseta de Olimpia debajo de la camisa para ir a trabajar. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 081-430-4732. El cañeta, grande, boca punde, La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Arturo, si hoy no sale el resultado de Giorgio, vas a llamarle mañana y le vas a decir, Giorgio patina, a la puta, me salió del alma. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en nafta y 610 guaraníes en diésel todos los días. Copetrol, vamos. Arturo, hoy juega el Rey de Copa. Acordate que sabemos jugar Copa. Ya va a ganar Olimpia 70-30. Vamos todavía, Olimpia. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Kiko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 1.200 millones más, una Hyundai Kona, una Toyota BZ4X, un Pozo Misterioso, una Chevrolet Montana más una lancha. 3.000 millones en premios NT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Qué hora vas a poner la repetición de Giorgio? Ya es 13:33 ya. No, hoy no va a ir Giorgio ya no. Hoy van a ir 13:40, va la mamá, Mónica, de Diego y el presidente de Luqueño, Daniel cierto, Rodríguez. Cierto. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control, Film y Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyotosi. Papá, acá no se duerme. Fútbol, minutas, lomito, hamburguesa y algo más. No se duerme acá se labura. Nero picata. Ale, muy fácil todo pica. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Clean caja ese gallo. Baila novedad a mí. ¿Qué novedades hay? ¡Culo a lo grande! ¡El gigante de la siesta! El profe Araña. El Gardenis. Ese clean caja es patente de él. Pone por otra vez. Clean caja ese gallo. Baila novedad a mí. ¿Qué novedades hay? ¡Culo a lo grande! ¡El gigante de la siesta! Mira que tuvo poco tiempo y ya está. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA, filiales en Lambareque, Petén, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapevé, Pilar, sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Cuaco, tipo y con base que tuve internet ya cortada. Si un hay catuina de un media puto un misu. Arturo Armas. No le vas a llamar al padre que se pueda hablar con los redes de Ameliano también. Cantabria se expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en ofertas permanentes, 35% descuento en porcelanato, juegos de baño, frigorías y más. Consultas al 0972-555-333. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vos sé lo que tenía que llamarle para saber si es cierto o no la de Felipón. Victoria y como hoy cuata. Pásate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La posición de Víctor, copresidente de Libertad, lo que dijo, es oficial del Club Libertad. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No les des bola, Arturo. Tranquilo. Un gran abrazo, maestro. La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfruta el destino de tus sueños. Banco, crece desde la raíz. Hola, ¿qué tal? Edu no se va a poder trabajar porque entró en coma etílico, así que por hoy no. Qué simpáticos son, Gustavito. ¿Cómo? Qué simpáticos son, Hola, sí, ¿con quién te hablas yo ahí?
Llega la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 10 de marzo contado y cuotas. Y ya sos cliente de Tupi, tu cuota a los 30 días. Boyan y músicos del Chaco, la gente sabe. Comandante Bigote, Floripom. Vos no vas a comentarlo el partido de esta noche. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más, así que no esperes más, vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Callate a poco, por favor, callate. No sé qué es lo que, no sé cómo lo que... No... Voy a salir ya, esperana. Hola, el astrólogo es Giorgio Arma y el comandante es Arturo No Se Arma. Qué boludo. Osvaldo Ferreira, desde Rieder, 50 y 50, pero tiene que definirse para favor de alguien, nuestro porcentaje, para Osvaldo Ferreira para hoy. Señor. Antes, 2 temitas ayer. Debe ser el mejor campo que tenemos, el de Libertad. Impecable. El campo de juego 10 puntos y un golazo el de Salcedo. Hace más o menos una especie de volea, patea, no sé, taekwondo, karate. Hoy día aquellos que juegan pique y red baja para matar ahí la pelota. Entonces le queda atrás el balón y un golazo. Cerro, está a préstamo, sí, el hermano del Saúl. El hermano de Saúl de Cerro. Y cosita a mejorar, la lumínica. Claro, el tema de la lumínica. Varios focos pero también quemados. Hay otro detalle para nosotros, tenemos polarizado, entonces se complica. Este mes arranca con todo con Kendon. Comprando una moto Kendon te llevas una mochila de regalo. Aprovechar los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-101010. Ya comer respaldo total. Dice Osvaldo Ferreira, gana Olimpia. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SR. Ahora la cancha de Guaraní también, el césped está muy bien. Sí. Y Sol por televisión se ve muy lindo, no sé qué ustedes se ve bien, el de Sol se ve muy bien. ¿Sabes lo que se veía, Carlos? La de Libertad, que cada vez que iba en el piso, esa famosa barrida, no se levantaba ni un pasto, o sea, parejito, y terminó lisa la cancha. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1339. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya entra Arturo. Recupera el aceto hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Alguien. Buenas tardes, señor Arturo. Del lavadero le estamos escribiendo para saber qué hago con este preservativo usado que dejó en su camioneta. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Prueba jugos Suco. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Y su seguro Chaco, Mariscal López Cachi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La cancha de Libertad y ahora aparece el arquitecto de la gota nuevamente. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. H. Gómez dice, el Trinidad chileno. El Trinense de Paraguay será un equipo pequeño, pero la cancha en que se está jugando se aprecia mejor que en todas las canchas del fútbol chileno. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo de pomelo frutica. Agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Hola grupo, ¿qué tal? Por si acaso no le conocen a este muchacho, la vez pasada se le cayó su cédula acá en el Quilombo. ¡Qué puta! Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San y Ceri Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Partidos para la Sudamericana. Hoy a las 19, duelo de uruguayos. Racing Cerro Largo, 19 horas en Uruguay. Por sus
tus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Para de sufrir y lleva tu Split BSP de 12.000 BTU con 2 cuotas de regalo antes. 18 cuotas de 261.000. Ahora solo 16 cuotas de 261.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Duelo de venezolanos, Rayo Zuliano, Deportivo La Guaira, 19 horas. Duelo de equipos peruanos, César Vallejo, Huancayo, 21 a 30 horas. Mismo horario para Olimpia Meliano. Y el último juego, Técnico Universitario Católica. Esto será a las 23, Copa Sudamericana. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hablamos con Mónica Servín, la mamá de Diego Fernández, con el que le dio la victoria ayer al luqueño, y con el presidente deportivo luqueño, Diego Fernández, el jugador, y Daniel Rodríguez, lógicamente el presidente luqueño. Estamos súper bien acá, muy felices. La verdad que en la semana no pasamos tan bien, pero yo le dije a él, papi, Dios es justo y vas a ver, el tiempo de Dios es perfecto, le dije, y vas a ver que todo tiene su revancha y lo que hacer, y tu familia siempre está contigo. ¿Cuánto faltaba? 10 minutos para terminar, entra tu hijo. 10 minutos, sí, así mismo. Yo tenía un pálpito, yo no sé, como mamá sentía algo, sentía que algo iba a pasar, ¿entendés? Y era, gracias a Dios, un palpito bueno. ¿Y te fuiste a la cancha, Mónica? Por supuesto, sí, me fui. No, ahí, pero uno dice, yo me quedo nomás, ¿para qué me voy a ir? Pero vos tenías esa enorme confianza, porque no arrancó el partido y después entra, por eso digo. Sí, no, yo siempre, en las buenas y en las malas, más en las malas, y dije, no, yo me voy, yo me tengo que ir, y me fui a acompañarle a mi hijo. Y cuando llega el gol, lo que habrás sentido, me dirás qué pregunta obvia, pero la mamá festeja de otra manera. Me tiré en el piso, me arrodillé y lo único que dije fue gracias Dios, porque desde que entró le estuve orando a Dios y rezando a la Virgencita, desde que entró. Antes que entre ya estaba rezando, ¿verdad? Pero en el momento que entró, recé y le pedí a Dios que se haga su voluntad, pero yo quería que sea verdad, como yo quería, ¿verdad? Pero que se haga su voluntad, le dije a Dios. Desde que metió el gol, yo ya no pude ver el partido, ¿verdad? Ya le estuve agradeciendo solo a Dios de ese momento, sea cual fuera el resultado, porque él necesitaba de ese gol, él necesitaba por su fanatismo también, ¿verdad? Y nosotros también, porque nosotros somos luqueños de cuna. En Luque, la mamá, el chico, pudo haber sido, no fue el partido anterior contra Olimpia, a la victoria ahora, con esa presión constante, porque muy fanática es la hinchada luqueña. Sí, yo sé que, porque yo soy luqueña, yo soy fanática, y yo sé cómo siente un fanático luqueño, ¿verdad? Y tal vez no me dolió mucho, ¿verdad?, lo que dijeron, pero bueno, yo le dije, puse todo en manos de Dios, y se dio como se tenía que dar. Porque no es un gol más, tiene un valor grandioso para el luqueño y para el pueblo luqueño. Sí, así mismo, es inexplicable, lo que sentimos. No sé cómo explicarte en palabras lo que pasó. ¿Qué pasa después terminado el partido? Y nos encontramos después del partido y le abracé y le dije, porque, ¿qué te dije? Le dije, porque ayer yo le dije a él, vas a meter un gol, le dije, vas a entrar y vas a meter un gol. Y le abracé y le dije, ¿qué te dije? Lo que dice una mamá se cumple, le dije, porque lo que la mamá quiere para el hijo, si quiere bien, se cumple, le dije. Y le abracé, oré con él
y fue un momento muy, muy, muy significativo. Digas a lo de hoy, del sufrimiento, yo disculpame el término que te diga, hasta de las cargadas que le pudieran haber dicho, cómo le afectaba, digo, a vos, a la familia, a la mamá, y ahora esto, algo muy especial. Así que, Mónica, quisiera agregar algo más, felicitarle a Diego. Son etapas distintas, son momentos distintos, son sensaciones distintas, y esto que vos estabas diciendo, le pido a Dios, y se dio, Mónica. Sí, así mismo. El fútbol tiene revanchas. El fútbol es una pasión y todo se da. Dios es justo y fue como tenía que ser. Fue como tenía que ser. Y así como dijo una vez un jugador, cuando salimos campeones en el 2007, como dijo Mario Villasanti, gracias a todos los que nos apoyaron y a los que no nos apoyaron también porque nos dieron más fuerza. Mónica, y eso es lo único que puedo decir. Pediste pero sin promesas. Pedí sin promesa, pedí y le dije a Dios que se haga su voluntad, solo eso. Le pedí a Dios en el nombre de Jesús, le pedí a la Virgencita también, le pedí con todo mi corazón desde que entró. Le pedí que se haga su voluntad, pero que sea justo, eso nomás. ¿Lloraste, Mónica, mucho? Ay, muchísimo. Me caí ahí en el estadio, no podía ni hablar. Siempre en las buenas y en las malas voy a estar con él. Felicidades, Diego, saludo a la familia y gracias por atendernos, Mónica. Muchísimas gracias Arturo, gracias a toda la audiencia y a seguir festejando y que sea lo que Dios quiera. Qué emoción todo, hoy hablamos con tu mamá esta mañana, Diego. Me acabo de enterar, vi en el grupo que le está enviando los audios a mi mamá. Y bueno, contanos, Diego, las sensaciones son únicas y pediste disculpas por lo que pudo haber sido y no fue en el partido ante Olimpia, aquella pelota que tu disparo tuyo de Olveira, ayer el gol de la clasificación, tanta importancia, tanto beneficio, en el buen sentido de la palabra, acarrea un gol como el tuyo a favor de tu equipo luqueño, clasificándose a fases de la Sudamericana, Diego. Así como decir, ¿verdad?, que me tocó pedir disculpas. Yo creo que los compañeros lo tomaron de otra forma, ¿verdad? Todos me hablaron, me dijeron que no haga eso, que yo estoy empezando, que no tengo por qué pedir disculpas, yo no era el culpable de todo. Y eso me hicieron sentir, ¿verdad? Y yo creo que eso ayudó bastante para que me pueda reponer y sacar fuerza para este partido, ¿verdad? Yendo a lo que pasó el fin de semana, como que te cargaste una mochila que no te correspondía, por así decirlo, y el propio Julio César Cáceres dijo eso, que en realidad todos los jugadores están expuestos a esas situaciones en particular. Así mismo, eso es lo que dije, ¿verdad? Que mis compañeros justamente, el profe también, el staff, la gente que me rodea, todos me dijeron, ¿verdad? Que no haga caso, que no era todo mío, que era más grupal, ¿verdad? Así me hicieron sentir y de esa forma lograron convencerme, ¿verdad?, de que no todo era mi culpa. Diego, y ayer cuando te llama Julio César Cáceres, faltaban 10 minutos para el final, sentías que ibas a tener una, ¿qué pensaste cuando él decide meterte al terreno de juego en esa última tanda de cambios? Antes de entrar yo presentía que me iba a llamar, ¿verdad?, cuando el profe miraba el calentamiento, ¿verdad? Estaba consciente de que me iba a tocar, de que si entraba me iba a tocar una, y así entré con esa mentalidad, ¿verdad?, de que iba a tener una porque el partido estaba trabado y por suerte se me dio. Y para el presidente, algo muy especial como es tu campo, Daniel, en la dirigencia de Deportivo Luqueño, por el hecho de meterse en fase de grupo sudamericana y haber alcanzado este objetivo internacional. La verdad que es una inmensa alegría, Arturo, no solamente por el resultado deportivo, sino también por lo que impacta en lo institucional, en lo positivo, en lo económico, porque bueno, nosotros no podemos hoy ocultar la realidad del Deportivo Luqueño. Es una institución que está en etapa de reconstrucción, nos vamos reponiendo de a poquito, así que muy contento por todo lo que se dio y sumamente contento
por la gente, Arturo, ¿verdad? Esa gente sufría, ese hincha apasionado que tiene el Sportivo Luqueño, ese que siempre está ahí. Y bueno, ver ayer la cara de felicidad del hincha luqueño, de niños llorando, de hombres llorando, de mujeres llorando, realmente emociona y mucho. Y conste que fue solo un partido y no hemos ganado nada, ¿verdad? Pero así somos los luqueños, Arturo, lo vivimos de manera intensa y bueno, ayer fue un día muy especial para todos nosotros. El caso de que se da la victoria y que se dio, y en el trámite del partido, ¿qué sentiste? Porque ahora viene Sudamericana, fase de grupo, ya tenés plantel, y la charla que tenés que tener con el propio técnico Julio César Cáceres. Hay que trabajarlo, Arturo, ¿verdad? De hecho, nosotros hicimos el esfuerzo por tener un plantel largo porque nos preparamos para pelear el campeonato con nuestras armas, con nuestras limitaciones, ¿verdad? Con los pocos recursos que tenemos. Y bueno, hoy es una realidad, tenemos el torneo de apertura, tenemos la Copa Sudamericana y bueno, hay que planificar de manera distinta, ¿verdad? De sentarnos a trabajar con el profe Cáceres, a ver una serie de cosas, para el próximo partido ver un poquitito si va a meter un equipo alternativo. Tuvimos dos partidos sumamente desgastantes, el sábado contra Olimpia, ayer de vuelta contra Guaraní, así que hay mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por planificar, y sobre todo transmitirle a los jugadores tranquilidad, ¿verdad? Lo de ayer fue un partido intenso, lo ganamos, pero ahí no termina la vida, ¿verdad? Ahí recién comienzan las cosas, y bueno, tenemos que encararlo con mucha tranquilidad, con mucha seriedad, y ya mirar el próximo partido que se viene con Guaraní. Presidente, antes de que llegue el gol de Diego Fernández, internamente iba sintiendo que era injusto que Luqueño no esté al frente en el marcador, porque era el equipo que más proponía o que por lo menos hizo más mérito que el rival para ganarlo. Vos sabés, Víctor, que no sé si me van a creer, pero yo estaba segurísimo de que nosotros no íbamos a llegar a los penales. Estaba segurísimo de que Luque iba a ganar. Tenía esa sensación. Veía un equipo sólido, internamente sí estaba muy nervioso, pero convencidísimo de que el Luqueño iba a marcar por lo menos un gol, y que no íbamos a llegar a esos penales, porque si llegamos a esos penales no sé qué iba a pasar en mí, ¿verdad? Pues yo soy una persona aparentemente muy tranquila, pero me absorbo muchas cosas, así que el final de la historia es que marcamos un gol y bueno, clasificamos a la fase de grupo. ¿Cómo fue ese festejo? Usted con los directivos ahí en la zona de preferencias o en palcos, no lo alcancé a ver en el estadio, pero ¿cómo fue ese festejo ahí con todos? Porque faltaba poquito, 4 minutos para el final y se da esa emoción para Luqueño. Tremendo, Víctor, tremendo, porque nosotros no solamente somos dirigentes, nosotros somos hinchas apasionados del Sportivo Luqueño, ¿verdad? Entonces, uno se descontrola por completo porque en mi caso en particular, yo le amo inmensamente al Sportivo Luqueño, ¿verdad? Uno de repente no se explica por qué tiene esa sensación hacia esos colores y bueno, eso me pasa a mí, eso le pasa a mis compañeros del comité ejecutivo y bueno, todos ahí abrazados, un desahogo importante. Nuestro festejo dura hasta que termina el partido y en el vestuario, y después de vuelta ya tenemos que gestionar los recursos para pagar premios, salarios, cuidar todos los detalles, cuidar que no se peleen. Hoy la situación está controlada, hoy, ¿verdad? Y esperemos que esto continúe así, que la gente tome conciencia de que, bueno, el club le necesita a todos. A mí no me entra en la cabeza de que esta gente se odie como se odian, de que tengan esas diferencias irreconciliables, pero es una situación que nosotros lo heredamos, ¿verdad? Una cosa que viene hace 10 o 15 años atrás. Hoy te digo, está controlada la situación, pero siempre tenemos que estar ahí atentos, alerta y siempre pensar en lo peor para cuidar todos los detalles y que no ocurra. Presidente, con este ingreso de Copa, sin duda es un porcentaje se lleva el plantel. No sé si es algo similar a lo que en principio Emiliano también estaba arreglando, que es el 33%, que es más o menos la base que manejan varios los equipos cuando superan. Esa es una pregunta, y la otra que tiene que ver también con el ingreso. ¿Esto daría la posibilidad de comenzar los trabajos en la gradería norte o eso se va recién a final de año? Yo la verdad que soy bastante cauteloso, salvo que los jugadores o el cuerpo técnico lo quieran comentar, pero sí te digo que en el caso de Luqueño nosotros acordamos un monto global superior a lo que por lo menos yo llegué a leer de lo de Ameliano, ¿verdad? Pero, en fin,
son cosas que lo hicimos y con gusto lo vamos a pagar. Y este dinero que nosotros vamos a recibir de la Conmebol lo vamos a usar, lo vamos a invertir netamente en el plantel y en los premios, ¿verdad? Porque queremos llegar lejos, queremos darle alegría a la República. La reparación del estadio posiblemente lo vamos a hacer cuando recibamos los recursos de Marcelo Pérez. Así que nosotros sí tenemos una proyección del flujo de caja del club y tenemos bien clara la película de cómo vamos a ir manejando los recursos. Hoy te digo, este dinero que nosotros vamos a ir recibiendo de la Conmebol lo vamos a destinar exclusivamente para el plantel. Bueno, y el tema de Huracán, ¿cómo quedó lo de Marcelo ahí? Y nada nuevo, Arturo, nada nuevo. Seguimos ahí con la expectativa de que podamos poder cobrar lo de Marcelo. Y estamos ahí, así como te dije pasada en una entrevista, que es un dinero que sabemos que lo vamos a cobrar y que, bueno, lo vamos a utilizar de la mejor manera. La pelota para Luqueño, hay peligro, remata al arco, tapó, salió el rebote, Fernández, gol, 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 gol. Deportivo Luqueño, Diego Fernández aprovecha esa pelota, el rebote que da el arquero legendario Gaspar Servio. Se le hace justicia a Diego Fernández, que había justamente malogrado el partido frente a Olimpia, una oportunidad de gol. El fútbol te da revancha. El fútbol tiene revancha, ¿verdad? Ahora puede dar la clasificación al grupo. Todo tiene su revancha y así se dio. El fútbol te da revancha. El fútbol tiene revancha.